Es la reina de la escuela secundaria femenina número 1 de Corea. Es guapísima, súper amable y viene de una familia mega rica. Sus donaciones anuales a la escuela son suficientes para comprar el lugar entero. Todas las demás estudiantes querían ser sus amigas. Algunas personas incluso gastaban dinero para comprar el asiento de al lado. Pero, entre todas las chicas ricas, eligió a la estudiante más pobre de la escuela para ser su compañera de pupitre. Todo el mundo estaba súper intrigado. Se preguntaban qué tipo de magia tenía esta chica, que llevaba un uniforme sencillo de una escuela rural. La chica se llamaba Seulzi. Nunca había sentido que realmente existía desde que era pequeña. Cuando tenía 5 años, fue a un evento escolar, pero como no tenía uniforme, se olvidaron de ella en la playa. Se perdió y terminó en un orfanato. Incluso en el orfanato, no sentía que importaba. Sus amigos no le decían que fuera a comer, y el personal de la cocina nunca se acordaba de guardarle comida. Simplemente, sobrevivía, a veces hambrienta, a veces llena, hasta que cumplió 18 años. Aunque ya era mayor de edad, no podía encontrar un trabajo normal porque era huérfana. Por suerte, un señor de buena onda le presentó un trabajo a tiempo parcial. Resulta que este trabajo consistía en usar una identificación falsa para comprar medicamentos con receta. Y esta experiencia cambió la vida de Seulzi. Después de terminar un trabajo, el señor de repente le preguntó a Seulzi sobre sus sueños. Seulzi se quedó confundida y dijo que nunca siquiera había pensado en eso. El señor sonrió con picardía, luego sacó unas medicinas y se las dio a Seulzi, diciéndole que era algo que los ricos en Gangnam se estaban peleando por comprar. Finalmente, le dijo a Seulzi con una voz significativa: si no quieres vivir como yo, mejor estudia mucho a partir de ahora. Por alguna razón, las palabras de este señor, no tan recto, realmente convencieron a Seulzi. Así que, Seulzi empezó a estudiar un montón, y sus notas pasaron de lo más bajo de la clase hasta el puesto número 15. Junto con sus notas mejoradas, Seulzi notó que la señora de la cocina empezó a guardarle comida, e incluso le traía bocadillos nocturnos cuando se quedaba despierta hasta tarde estudiando. Este trato hizo que Seulzi pensara en secreto: si obtengo el primer lugar en toda la escuela, recibiré un trato aún mejor. Para duplicar sus esfuerzos de estudio, tomó la medicina que el señor le había dado y se la tragó toda. Estas pastillas eran realmente buenas. Después de tomarlas, su capacidad de concentración se disparó, y su mente nunca había estado tan clara. En este estado, obtuvo el primer lugar en el segundo examen. En este punto, los matones de la escuela ya no se atrevían a meterse con ella. Viendo los beneficios de obtener la primera posición, Seulzi trabajó aún más duro para mantener su ranking. Al mismo tiempo, se volvió más y más dependiente de los efectos de la medicina, hasta el punto en que usó su trabajo a tiempo parcial para esconder mucha de ella. No mucho después, el orfanato encontró al padre biológico de Seulzi. Ella renunció a su trabajo a tiempo parcial y se fue a Seúl para reunirse con su papá. 4 meses después, Seulzi se transfirió de su pueblo natal a la escuela secundaria femenina número 1 de Corea. En su primer día de escuela, se puso su viejo uniforme rojo y arrastró su maleta a la escuela. Tan pronto como entró a la escuela, se dio cuenta de que el ambiente aquí era completamente diferente al de su antigua escuela. El maestro de aula simplemente la miró de reojo y le dijo que buscará su propio salón. Seulzi, con su maleta, estaba pidiendo indicaciones en una escuela donde todas llevaban bolsos Chanel. Nadie siquiera le prestó atención a esta estudiante transferida del campo. Seulzi accidentalmente se metió en el auditorio donde se estaba llevando a cabo la ceremonia de apertura. El salón era un caos, e incluso había una anciana vendiendo flores. Mientras todos trataban de espantar a la señora de las flores, una chica de repente se levantó y dijo que quería comprar todas las flores. Seulzi se quedó de pie en silencio a su lado, observando a la chica comprar las flores. Entonces, la chica subió al escenario, y el salón ruidoso de repente se quedó en silencio. La chica se presentó como Hayi, y luego comenzó a dirigir la ceremonia de apertura en inglés. La audiencia de abajo, incluidos los maestros, escuchó en silencio. Viendo esto, Seulzi inmediatamente entendió que Hayi definitivamente estaba en la cima de la pirámide en esta escuela secundaria. Lo que Seulzi no esperaba era que Hayi estuviera en la misma clase que ella. La maestra de aula la saludó calurosamente y le dijo que podía elegir a su compañera de pupitre. Las estudiantes de abajo inmediatamente se animaron, esperando que la diosa las eligiera. Hayi, como una reina, caminó alrededor del salón 2 veces, observando cuidadosamente cada mirada ansiosa. Finalmente, para sorpresa de todos, Hayi se sentó al lado de esta ordinaria y perdida estudiante transferida. «Hola, soy Hayi. He oído hablar de ti». Después de la escuela, algunas personas bloquearon a Seulzi, ofreciéndole comprar su asiento. Seulzi no se inmutó en absoluto. Solo le preocupaba que el asiento estaba más cerca del escenario. Finalmente, aceptó cambiar de asiento con una chica en el medio de la clase. Después de que las dos cambiaron de asiento, Hayi de repente se acercó y le pidió a su compañera de pupitre que fuera a comer algo. La otra chica miró a Hayi con entusiasmo,
pensando que se había convertido en la nueva compañera de pupitre de Hae. Pero Hae tomó la mano de Seulzi y le dijo esas palabras a ella. En su primer día en la escuela de élite, esta chica de campo había recibido el tratamiento de Mary. Sue, la reina de la escuela, no solo la eligió como compañera de pupitre, sino que también la invitó a unirse a su grupo de amigas abejas reinas. Las dos mejores amigas de Hae parecían confundidas. No entendían por qué Hae dejaría que una estudiante transferida pobre se uniera a su grupo. En realidad, Seulzi tenía la misma pregunta, pero a medida que avanzaba la conversación, rápidamente entendió las intenciones de Hae. Quería averiguar sobre las aspiraciones universitarias de Seulzi y su rendimiento académico. Hae dijo que su sueño era ir a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl porque quería continuar con los deseos de su padre. Luego, le preguntó a Seulzi si planeaba postularse a la Universidad Nacional de Seúl porque vio un llavero de la Universidad Nacional de Seúl en el bolso de Seulzi. En realidad, Seulzi no quería contarle su sueño. Tenía miedo de que se rieran de ella por ser demasiado ambiciosa. Entonces, las dos mejores amigas le preguntaron a Seulzi a dónde iba a clases particulares. Seulzi tartamudeó y dijo que nunca había tomado clases particulares. Las dos mejores amigas quedaron inmediatamente atónitas porque todos en la escuela tomaban clases particulares. Incluso una estudiante destacada como Hae se había inscrito en 3 clases particulares solo de matemáticas. Ahora era el turno de Seulzi de sorprenderse. Se dio cuenta de que estas estudiantes eran como ella, todas usando una medicina misteriosa para potenciar sus cerebros. Seulzi inmediatamente se preocupó muchísimo. Sentía que la misteriosa medicina que había estado usando ya no estaba funcionando. ¿Cómo podría competir con estas chicas ricas, que tomaban clases particulares con profesores famosos y usaban esta misteriosa medicina? Después del almuerzo, Seulzi regresó a clase para empacar sus cosas, preparándose para cambiar de asiento con la otra chica. En ese momento, otra chica cercana le dijo que no cambiara de asiento sin el permiso de Hae, y le advirtió que las personas elegidas por Hae no tendrían un día tranquilo. Pero Seulzi no creyó esta advertencia. Rápidamente, cambió de asiento con la chica. Hae regresó y vio esto, y le preguntó por qué estaba sentada allí. Ella dijo que era miope y había cambiado de asiento con una compañera de clase para estar más cerca del escenario. Hae volvió a su antiguo asiento. Seulzi incluso observó a propósito, pero no vio ninguna señal de disgusto. Por parte de Hae, pensó que el cambio de asiento simplemente había pasado desapercibido. El largo y ajetreado primer día de escuela finalmente terminó. Esa tarde, después de irse a casa, Seulzi rápidamente abrió un sitio web para comprar artículos de segunda mano y buscó un uniforme. Después de ponerse de acuerdo con la vendedora, Seulzi fue al lugar acordado para realizar la transacción. Habiendo recibido el uniforme, Seulzi se apresuró a irse a casa, con la intención de lavar la ropa inmediatamente. El uniforme estaba cubierto con algún tipo de líquido desconocido, y había un condón usado en el bolsillo. Seulzi sintió asco y rápidamente tiró la ropa a la lavadora. Al día siguiente, Seulzi se puso el uniforme limpio para ir a la escuela. Sin embargo, por alguna razón, sintió que las otras estudiantes en la clase la estaban mirando de forma extraña. La nueva compañera de pupitre de Hae incluso derramó ketchup deliberadamente sobre su camisa. Las palabras burlonas a su alrededor le hicieron recordar a Seulzi sus días de ser intimidada. Al mismo tiempo, entendió la advertencia de la otra chica. Las personas elegidas por Hae realmente no tendrían un día tranquilo. Una sensación de sofoco la invadió, y corrió al baño para lavar su camisa sucia. Hae vino corriendo para consolarla e incluso le ofreció su propia camisa para que se cambiara. Seulzi tenía miedo de que interactuar con Hae la convirtiera en un blanco para el acoso, así que se negó rotundamente y apartó a Hae y tampoco la obligó, tiró su camisa a la basura y se fue. Después de lavar su ropa y regresar al salón de clases, la maestra de aula repentinamente trajo un examen de matemáticas, requiriéndoles que hicieran una prueba de 20 minutos allí mismo en clase. Seulzi se dio cuenta de que no había aprendido nada del contenido del examen, y solo pudo responder 4 preguntas. Sin embargo, Hae y algunas de las otras estudiantes obtuvieron fácilmente puntajes perfectos. Después de la escuela, se apresuró a pedirle a la maestra las respuestas del examen, pero la maestra dijo que el examen se usó para encuestar las clases particulares fuera de la escuela. Por lo tanto, las respuestas solo se explicaron en esas clases particulares. Seulzi quedó completamente atónita. Eso significaba que, si no tomaba clases particulares, se quedaría atrás. Debido a las clases particulares, Seulzi estaba inquieta y preocupada. Durante el almuerzo, descubrió que las estudiantes sostenían sus teléfonos y hablaban de ella. Seulzi no pudo soportarlo más, tiró su bandeja de almuerzo y luego le arrebató un teléfono a alguien para mirar. Resulta que alguien había publicado sobre ella comprando el uniforme usado en línea. Personas que decían ser exalumnas de la escuela la estaban maldiciendo sin contenerse en la sección de comentarios. Seulzi estaba completamente indefensa. No podía entender quién la estaba siguiendo en secreto y tomando fotos. Solo podía pretender que nada había pasado. Después de la escuela,
Fui a las clases particulares cerca de la escuela para averiguar sobre las tarifas de matrícula. El resultado fue que las tarifas eran tan caras que casi la hacen desmayar. Solo pudo tomar los volantes e irse. Sin embargo, cuando pasaba por un salón de clases, vio al profesor explicando las respuestas al examen de hoy. Sacó su teléfono y planeó grabar un vídeo, pero fue atrapada con las manos en la masa por la maestra de admisiones. La maestra la trató como a una aprovechada y la persiguió sin descanso. Afortunadamente, Hai, que estaba en su clase particular, la vio. Gorra y le dijo que se escondiera en la azotea para que la maestra no la atrapara. Seulzi rápidamente corrió hacia la azotea para esconderse. Un momento después, comenzó a llover, y el sonido de una puerta abriéndose y pasos resonó no muy lejos. Seulzi tenía miedo de que fuera la maestra, así que rápidamente inclinó la cabeza y se tapó los oídos. Pero la persona que vino no era la maestra. Seulzi miró a la hermosa chica frente a ella. ¿Era un ángel o un demonio? Se podría decir que Hai nació ocupada con la competencia. Desde que su madre estaba embarazada, su padre había convocado a famosos adivinos y psicólogos de todo el país, eligiendo un día propicio para realizar una cesárea. Por lo tanto, desde el nacimiento, tuvo una buena carta astrológica, buena salud, belleza y talento, sobresaliendo en danza, música, pintura, deportes. Lo que sea que estudiara, progresaba muy rápidamente. Todos la elogiaban como un genio, excepto una persona, su padre. De principio a fin, su padre solo dijo una frase: ¿qué lugar obtuvo Hai? Hai tiene una hermana mayor, un año mayor que ella. Cuando Hai estaba en el jardín de infancia, podía resolver fácilmente un cubo de Rubik. Su padre le dijo a Hai que este mundo era un lugar donde el pez grande se tragaba al pez pequeño, la compasión y la rendición solo harían que uno se quedara atrás. Por lo tanto, tenía que convertirse en el objeto de la envidia de todos, incluso su hermana no era una excepción. A partir de entonces, las dos hermanas se convirtieron en competidoras. Hai intentó por todos los medios mantener su distancia de su hermana. Hay que decir que trataba a todos de esta manera, como si todos fueran su oponente. Por casualidad, Hai conoció a su primer amor. Pero desafortunadamente, esa persona tampoco pudo entrar en su corazón. Era como si llevara puesta una armadura, y no importaba qué método usara, no podía quitársela. Hai a menudo iba a la iglesia a rezar, que era el momento más aburrido de su semana. Por lo general, oraba para arrepentirse ante Dios, pero no tenía nada de qué arrepentirse. Por lo tanto, se le ocurrió una forma: hacer cosas malas, como carreras, beber hasta tarde en la noche y fingir ser una chica mala en un bar. Pero cuanto más cosas malas hacía, más esperaba el día del servicio e incluso encontraba la iglesia muy interesante. Un día, Hai soñó que llevaba puesta una armadura y saltaba al río An. Debido a que la armadura era demasiado pesada, no importa cuán valiente fuera, no podía hacer nada. Inesperadamente, en el fondo del mar profundo, se sintió inusualmente tranquila y hermosa, e incluso respiró más fácilmente de lo habitual. De vuelta a la realidad, Hai jaló a Seulzi y corrió directamente al hospital de su casa. Seulzi la miró aturdida y la siguió por detrás. Hai la llevó al ascensor y bajó al sótano. Los lujosos muebles y comodidades aquí hicieron que Seulzi no pudiera evitar mirar a su alrededor. Mientras tanto, Hai estaba sentada tranquilamente en una silla para que la enfermera la revisara. Seulzi miró a Hai, un poco confundida, hasta que vio que la enfermera le dio a Hai algunas pastillas y le deseó buena suerte con la clase particular de esta noche. Seulzi se dio cuenta de que Hai se estaba preparando para la clase particular. Seulzi no pudo evitar sentir que la pobreza realmente limitaba su imaginación. A continuación, Hai la llevó al salón de clases particulares. Mientras Seulzi observaba el salón, Hai abrió el armario y sacó un uniforme nuevo que había sido preparado y se lo dio a Seulzi. Seulzi miró el uniforme nuevo y preguntó con curiosidad. Hai le dijo a Seulzi que se probara la ropa primero y luego preguntara. Luego, avanzó y le quitó el uniforme viejo a Seulzi. Seulzi ya no pudo negarse. Cuando Hai le quitó la camisa, vio una cicatriz circular en la clavícula de Seulzi. Seulzi rápidamente usó su cuello para cubrirla. Era una herida de cuando la acosaban en su pueblo natal. Hai no hizo muchas preguntas, como si lo hubiera adivinado. La ropa nueva le quedaba mejor a Seulzi de lo que esperaba. Después de vestirse, Seulzi preguntó sobre la pregunta en su corazón. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Porque te admiro, y no has tomado ninguna clase particular, pero aún así obtienes el primer lugar en toda la escuela. Quiero saber sobre tu método de estudio. ¿Puedes compartir tu método de estudio? Seulzi no esperaba que fuera por esta razón. Explicó que solo podía obtener el primer lugar en su pueblo natal. Ahora que estaba en Seúl, nunca había tomado clases particulares, así que ni siquiera entendía las preguntas del examen. Hai sonrió, luego sacó un juego de exámenes de la clase particular y se los dio a Seulzi. Quería hacer un trato con Seulzi. Más tarde, le daría todos los exámenes de la clase particular a Seulzi, y Seulzi tenía que contarle sobre sus métodos de estudio en detalle.
Mientras Seulzi estaba considerando si aceptar este trato beneficioso, las voces de las dos mejores amigas de Hae-yi de repente resonaron desde afuera. Hae-yi rápidamente guardó la ropa y jaló a Seulzi para esconderse en el armario. Las dos amigas entraron en la habitación y comenzaron a hablar mal de Seulzi. Dijeron que Seulzi era la nueva mascota de Hae-yi. La chica de pelo largo también dijo que Seulzi era un bicho raro. Al escuchar esto, Hae-yi rápidamente cubrió los oídos de Seulzi. La chica de pelo largo dijo que vio en los registros de Seulzi que su padre estaba muerto, y su madre todavía estaba viva, pero mucho más joven que su padre. Adivino que Seulzi podría ser una hija ilegítima de origen desconocido. Al escuchar estas especulaciones maliciosas, Hae-yi le sonrió a Seulzi para que no supiera que estaban hablando mal de ella. En este momento, el teléfono de Seulzi repentinamente sonó. Las dos mejores amigas se acercaron, a punto de abrir la puerta del armario. Hae-yi rápidamente envió un mensaje de texto, deshaciéndose inteligentemente de ellas. Luego, Hae-yi sacó a Seulzi del hospital usando el ascensor privado. Seulzi le dio a Hae-yi el llavero de la Universidad Nacional de Seúl que tanto atesoraba para expresar su gratitud. Y este llavero lo había dejado su padre. Encontró un teléfono entre las pertenencias de su padre, y había un llavero de la Universidad Nacional de Seúl adjunto. Sin embargo, como no sabía la contraseña, todavía no podía desbloquear el teléfono. En este momento, Seulzi no salió del hospital inmediatamente, sino que fue a la funeraria del hospital. Recordó que hace 4 meses, finalmente encontró a su padre, que había estado desaparecido durante 13 años. Pero antes de que pudiera llamarlo papá, un extraño accidente había separado a padre e hija. Seulzi y su madrastra se encargaron juntas de los arreglos funerarios. La funeraria de su padre estaba ubicada en este hospital. El día del funeral, el médico tratante de su padre también vino a la funeraria para presentar sus respetos. Seulzi realmente quería preguntarle al hombre sobre algunas cosas sobre su padre, pero vio al hombre y a su hija abrazándose íntimamente. Después de transferirse a la nueva escuela, Seulzi aprendió que la hija del hombre era Hae-yi y no solo era de una familia adinerada, sino también la reina de la escuela. Seulzi estaba muy celosa de todo lo que Hae-yi poseía. Ahora Hae-yi tomó la iniciativa de extenderle una rama de olivo, y Seulzi pensó que tal vez podría aprovechar esta oportunidad para cambiar su destino. Tomó los exámenes de la clase particular que Hae-yi le dio y comenzó a estudiar por sí misma. Sin embargo, después de mirarlos durante mucho tiempo, todavía no sabía por dónde empezar. Al final, solo pudo confiar en algunas pastillas misteriosas para que su cerebro funcionara. La medicina, de hecho, funcionó inmediatamente. Inmediatamente, encontró una solución y comenzó a sumergirse en el estudio. En otro lugar, Hae-yi y sus dos mejores amigas habían terminado su clase particular. El padre de Hae-yi personalmente las llevó a las 3 a casa. En el camino, las dos mejores amigas seguían queriendo comprar cosas, así que se bajaron del auto primero. No les gustaba estar cerca del padre de Hae-yi, siempre sintiendo que hacía que la gente se sintiera incómoda. Después de que las dos amigas se bajaron del auto, el padre de Hae-yi de repente preguntó sobre la situación de Seulzi. Había escuchado que Seulzi era muy inteligente, por lo que le preocupaba que Seulzi superara a Hae-yi. Debes obtener el primer lugar. Seulzi no es digna de preocuparse. Ella no es mi oponente. Con esta frase de Hae-yi, su padre finalmente se quedó en silencio, satisfecho. Al día siguiente, tan pronto como llegó a clase, Seulzi descubrió que la compañera de pupitre de Hae-yi, por alguna razón, no iba a venir a la escuela. Después de la escuela, Seulzi empacó su bolso y volvió a sentarse al lado de Hae-yi. Este asiento es mío, ¿verdad? Hae-yi naturalmente estuvo de acuerdo. Seulzi regresó al lado de Hae-yi. La persona más inquieta era la amiga de pelo corto de Hae-yi porque Hae-yi había prometido recomendarla para ser presidenta de la clase. Pero ahora Hae-yi estaba tan cerca de Seulzi que le preocupaba que Hae-yi pudiera recomendar a Seulzi para ser presidenta de la clase. Su preocupación rápidamente se hizo realidad. Durante la reunión de clase de ese día, Hae-yi de hecho recomendó a Seulzi para ser presidenta de la clase. Sus palabras fueron tan buenas como determinar que Seulzi tomaría el poder. Sin embargo, para mostrar imparcialidad, la maestra de aula todavía dejó que todos votaran solo para aparentar. El resultado fue obvio. Seulzi recibió la mayor cantidad de votos y se convirtió en presidenta de la clase, mientras que la amiga de pelo corto obtuvo algunos votos menos y quedó en segundo lugar. Ella no estaba convencida y se apresuró a subir al escenario para revisar las boletas, descubriendo que algunas boletas tenían una letra que se veía exactamente igual, sospechando que alguien había falsificado en secreto las boletas para Seulzi. Seulzi le dijo que simplemente nombrara a la persona, pero la amiga de pelo corto inmediatamente se calló. No importa cuán incómoda estuviera, no se atrevió a exponer los trucos de la reina frente a todos. Al final, solo pudo convertirse a regañadientes en la vicepresidenta. Pero Hae-yi todavía no la dejaría ir. Le dijo a la amiga de pelo corto que tenía que disculparse con la presidenta de la clase y con toda la clase. La amiga de pelo corto, que ya estaba insatisfecha, solo pudo apretar los dientes y disculparse con Seulzi y con toda la clase. A partir de entonces,
Seulzi se convirtió oficialmente en la presidenta de la clase. Después de la escuela, Seulzi encontró una carta verde en su buzón. Estaba a punto de irse a casa cuando vio un par de zapatos de cuero de hombre frente a la puerta. Seulzi silenciosamente dejó la carta y se fue. Fue al parque para seguir probando las contraseñas del teléfono. Por la noche, tan pronto como Seulzi llegó a casa, Hai le envió un mensaje de texto y le dijo que invitara a los invitados a celebrar que se había convertido en presidenta de la clase. Seulzi no se negó, acordó reunirse con Hai en un karaoke. En cuanto a la amiga de pelo corto, se llevó las boletas a casa para examinarlas cuidadosamente. En este momento, su madre acababa de regresar a la oficina, lista para comenzar a trabajar, cuando descubrió que su hija solo se había convertido en la vicepresidenta. Frente a la madre, que había sido presidenta de la clase durante 12 años escolares, se sintió aún más avergonzada. De repente, notó los documentos que su madre trajo. Había un documento relacionado con el caso del padre de Seulzi. El padre de Hai también estaba en problemas. La familia de un paciente se negó a firmar el acuerdo de conciliación, y era muy probable que presentaran una demanda. El señor Kang dijo que el paciente estaba inconsciente cuando llegaron al hospital. A pesar de la reanimación, no sobrevivieron. Además, no estaba preocupado. Después de todo, la familia del paciente solo tenía una madre y un hijo, y la vida ciertamente sería difícil. Simplemente, darles más dinero de conciliación resolvería el asunto. En este momento, Seulzi esperó y esperó en el lugar acordado, pero no vio llegar a Hai. Ella no sabía que Hai estaba en un restaurante en el segundo piso, observando a Seulzi bajo la lluvia con interés, como si estuviera tomando una prueba de obediencia. Media hora después, Seulzi entró sola en la sala de karaoke. Después de cantar algunas canciones, Hai repentinamente irrumpió. En realidad, Seulzi estaba acostumbrada a la sensación de ser abandonada y aislada. Incluso si Hai no viniera, no se sentiría decepcionada. Pero fue precisamente porque Hai vino a que esta sensación se volvió aún más especial. Para decirlo un poco demasiado fuerte, tal vez Seulzi se dio cuenta de que alguien podría sacarla del oscuro abismo. De camino a casa, Seulzi finalmente reunió el coraje para decir las palabras en su corazón, que siempre era fácilmente olvidada por los demás, por lo que a menudo no esperaba, temiendo que al final solo recibiera vacío. Hai prometió solemnemente: no puedo estar segura de los demás, pero si eres tú, definitivamente vendré. El corazón de Seulzi estaba un poco agrio, pero también dulce. Entonces, Hai invitó a Seulzi a su casa para pasar la noche. Seulzi todavía estaba dudando cuando Hai tomó su mano y la jaló a su casa. La casa de Hai era tan grande que no se podía ver el final. Tan pronto como subieron las escaleras, se encontraron con el perro de Hai. Seulzi se dio cuenta de que Hai también tenía una hermana. Luego, Hai llevó a Seulzi a su habitación. Su habitación era como un vasto océano, tranquilo y soñador. Seulzi soñaba con tener una habitación tan de ensueño. En este momento, el perro de Hai trajo un vestido de princesa. Al ver el vestido de princesa, Seulzi repentinamente recordó el pasado, y emocionalmente le contó a Hai sobre haberse perdido cuando era pequeña. Las palabras de consuelo de Hai luego hicieron que Seulzi descargara todas las cargas en su corazón. La confesión de su dolor por parte de Seulzi la acercó a Hai. Las dos ya no eran extrañas como antes. Hai se quitó la ropa frente a Seulzi, queriendo bañarse y dormir con ella. Seulzi giró la cara, queriendo mirar, pero sin atreverse a mirar demasiado. Velas aromáticas, leche de baño costosa, una bañera grande de ensueño, las cosas más lujosas de la clase alta. Seulzi había crecido en esta escuela, y esta era la primera vez que se bañaba con otra persona. Estaba avergonzada y no sabía dónde mirar. ¿Es esta tu primera vez?, le preguntaron así a Seulzi, y ella tartamudeó. ¿Por qué tienes la cara tan roja? Hai se acercó lentamente. Los ojos de las dos se encontraron, y las emociones fueron indescriptibles. No sabía cuándo, pero la mano gentilmente colocada sobre los labios de Seulzi, un beso fugaz como una libélula rozando el agua. Después de eso, todo se salió de control. En otro lugar, la amiga de pelo corto todavía estaba resentida por la situación de la presidencia de la clase. Estaba mirando en secreto los documentos de la demanda que su madre había traído a altas horas de la noche. El caso en la demanda era un caso de negligencia médica, y el acusado era el padre de Hai. Los ojos de la amiga de pelo corto inmediatamente se iluminaron, sintiendo que esto podría convertirse en la debilidad de Hai. Al mismo tiempo, la amiga de pelo largo le dijo que había escuchado que la antigua compañera de pupitre de Hai tuvo que mudarse por alguna razón. La amiga de pelo largo sintió que esto debía estar relacionado con Hai. En este momento, Seulzi no podía dormir, despertada por recuerdos. Era un poco temprano para el mes, y a Seulzi le dolía un poco el estómago. Fue al baño y usó la toalla sanitaria de Hai volviéndose para mirar la bañera. Seulzi estaba un poco aturdida, y después de un largo rato, regresó a la habitación. Accidentalmente, escuchó un mensaje que venía del teléfono de Hai. Echó un vistazo, descubriendo que era un mensaje de su antigua compañera de pupitre.
La antigua compañera de pupitre dijo que se disculparía con Seulzi y también se transferiría de escuela inmediatamente, rogándole a Hae-yi que borrara el vídeo. Al ver este mensaje, Seulzi comenzó a preocuparse. Tenía miedo de que Hae-yi también hubiera tomado algún tipo de vídeo de ella, así que secretamente tomó el teléfono de Hae-yi para echar un vistazo. A mitad de camino, sus pupilas se contrajeron. ¿Qué secreto impactante había visto Seulzi después de todo? Esta fue la primera vez que el genio rico, Hae-yi, obtuvo el segundo lugar. Su ensayo de 800 palabras solo obtuvo 90 puntos, mientras que la máxima puntuación fue para su compañera de pupitre, Seulzi, una nueva estudiante que acababa de mudarse del campo. En el momento en que el profesor anunció las puntuaciones, el grupo de chicas ricas de abajo estaban tan sorprendidas que se quedaron boquiabiertas. Justo después de eso, exigieron que el profesor leyera el ensayo de Seulzi en voz alta a todos, pero el profesor se negó de inmediato porque el contenido del ensayo era sobre la vida personal de Seulzi, y no era apropiado compartirlo públicamente. La amiga cercana de Hae-yi, Choi Yeon, incitó a todos a presionar a Seulzi para que hiciera público el ensayo. Seulzi no respondió y simplemente puso el ensayo en su bolso. Sin embargo, después de clase, Hae-yi no pudo contenerse y le preguntó a Seulzi qué había escrito en realidad. Seulzi casualmente dijo, nada especial, y luego cambió de tema. En realidad, en el ensayo, Seulzi había escrito sobre sus trágicos antecedentes familiares. Hae-yi había sabido sobre esto antes de que Seulzi se transfiera a la escuela. Resultó que la noche anterior, cuando Seulzi se quedó en casa de Hae-yi, accidentalmente descubrió que el teléfono de Hae-yi tenía mucha información detallada sobre ella y sus padres, incluido el currículum de su padre, todas sus calificaciones de los exámenes e incluso un folleto de persona desaparecida de cuando Seulzi se perdió cuando era niña. En otras palabras, Hae-yi tenía toda la información sobre Seulzi y su familia en sus manos. Esto conmocionó terriblemente a Seulzi. No entendía por qué Hae-yi tenía esta información y cuál era su propósito. Seulzi continuó desplazándose por el álbum de fotos y vio un vídeo de Hae-yi amenazando a su anterior compañera de pupitre. En el vídeo, Hae-yi dijo que expondría el uso de drogas de la chica, lo que la aterrorizó e hizo rogar, sin saber qué había hecho para enojar a Hae-yi. Dijo que mientras la chica se transfiera de escuela, ella borraría el vídeo. Después de ver el vídeo, Seulzi se sintió extremadamente incómoda. Transfirió estas fotos y vídeos a su propio teléfono y luego salió silenciosamente de la casa de Hae-yi en medio de la noche. En cuanto a su amiga Choi Yeon, estaba buscando el caso relacionado con el padre de Seulzi. Ese día, fue llevado al hospital debido a un dolor de estómago, y finalmente murió de septicemia aguda. Pero en línea, había bastante personal médico diciendo que hubo errores que condujeron a la muerte del paciente, y ese miembro del personal médico también fue condenado. Pensando en esto, su estado de ánimo mejoró significativamente. A la mañana siguiente, cuando Hae-yi se despertó y no vio a Seulzi, no estaba preocupada en absoluto, porque anoche había instalado en secreto un rastreador en el teléfono de Seulzi. Ahora, no importa dónde estuviera Seulzi, ella lo sabía exactamente. Sin embargo, cuando llegó a la escuela, Hae-yi vio que Seulzi parecía estar molesta. Se apresuró y le preguntó a Seulzi por qué se había ido sin decir nada. Seulzi usó la excusa de que su madre la había llamado repentinamente para que volviera a casa. Las dos fueron a la oficina y casualmente vieron a la antigua compañera de pupitre de Hae-yi que estaba tramitando su transferencia. Seulzi repentinamente quiso probar la actitud de Hae-yi hacia esa chica, así que sugirió que fueran a despedirse. Inesperadamente, Hae-yi actuó como si nada hubiera pasado, se acercó y cortésmente se despidió de la chica y su madre. Después del almuerzo, cuando regresaron a clase, Seulzi descubrió que su ensayo había desaparecido. Hae-yi inmediatamente les dijo a todos que ayudaran a buscarlo. Todos encontraron copias del ensayo colocadas en sus escritorios y comenzaron a leerlas por curiosidad. Cuando Hae-yi vio esto, se apresuró a recogerlas una por una. No permitiría que nadie lo leyera si el dueño del ensayo no estaba de acuerdo. Después de leer el contenido del ensayo, Hae-yi pensó que alguien debió haberlo distribuido deliberadamente. Enfadada, dijo que definitivamente ayudaría a Seulzi a encontrar a esta persona. Seulzi, sin embargo, estaba muy tranquila y le preguntó a Hae-yi por qué estaba tan enojada. Antes de que Hae-yi pudiera explicar, Seulzi la expuso directamente. Seulzi sacó los archivos que había guardado anoche y los colocó frente a Hae-yi y se desplazó hasta el vídeo guardado y luego se dio cuenta de que Seulzi la había probado deliberadamente en la oficina antes. Pero no se arrepintió en absoluto, Incluso pensó que había ayudado a Seulzi a deshacerse de un matón. Seulzi dijo que lo que más quería saber ahora era por qué Hae-yi tenía las pertenencias y los documentos de su padre. Si la muerte de su padre estaba relacionada con Hae-yi o no, pero Hae-yi no explicó. Al ver a Hae-yi tan presumida, Seulzi dijo abiertamente que había puesto las copias de su ensayo en los escritorios de todos, dejando deliberadamente que todos supieran sobre su lamentable situación. Esta acción de Seulzi superó las expectativas de Hae-yi, y ese era exactamente su propósito, demostrar que Hae-yi no la entendía en absoluto. Después de que el ensayo de Seulzi se difundió por toda la clase, todos hablaban de sus circunstancias. Su amiga Choi Yeon, a quien no le gustaba Seulzi, aprovechó esta oportunidad para sacarla del aula.
Seulzi le preguntó directamente qué quería. Choi Yeon dijo que sabía que el padre de Seulzi era el creador de las pruebas de la escuela, y también sabía que murió en el hospital de la familia de Hayi. Pero eso no era lo más importante. También sabía que la madrastra de Seulzi estaba demandando al padre de Hayi por negligencia médica que condujo a la muerte del padre de Seulzi. Seulzi quedó atónita cuando escuchó esto, porque no tenía absolutamente ni idea de que su madrastra estuviera demandando al padre de Hayi. Choi Yeon dijo que su madre era la abogada a cargo de este caso, por lo que sabía tanto. Continuó diciéndole a Seulzi que el padre de Hayi quería llegar rápidamente a un acuerdo con su madrastra, pero la madrastra de Seulzi no estaba de acuerdo. Choi Yeon especuló que el padre de Hayi quería romper el estancamiento, por lo que hizo arreglos para que su hija se acercara deliberadamente a Seulzi, con el objetivo de ofrecer un acuerdo en el momento adecuado. Seulzi recordó cada detalle desde el comienzo de su relación con Hayi hasta ahora, y sintió que Hayi de hecho se le había acercado con un propósito. Pero Seulzi no entendía por qué Choi Yeon le estaba contando todo esto. ¿Cuál era su verdadero propósito? Choi Yeon admitió que probablemente se debía a su complejo de inferioridad hacia Hayi, porque desde la escuela primaria hasta ahora, nunca había podido superar a Hayi. Recordando la escuela primaria, había una chica odiosa llamada Winji. Era muy buena para estudiar, pero su debilidad era su lengua afilada. A menudo se burlaba de Choi Yeon, diciendo que hacer muchos ejercicios no necesariamente significaba obtener puntajes altos, o criticando sus dibujos, aconsejándole que tomara lecciones adicionales. Choi Yeon estaba tan enojada que agarró el cabello de Winji y lo pelearon. Más tarde, a pesar de que el negocio de la familia de Winji fracasó y tuvieron que ir a Inglaterra a estudiar, ella siguió siendo arrogante hasta el final. Después de que la estudiante destacada odiosa en la clase se fue, Choi Yeon pensó que podría ocupar su lugar, pero la estudiante transferida que llegó fue aún más sobresaliente que Winji. Hayi era inteligente y hermosa, y también era muy popular. Era la presidenta del consejo estudiantil, y Choi Yeon solo era la vicepresidenta. En la superficie, las dos eran una pareja perfecta, hasta ese día, cuando el chico que se sentaba a su lado le pidió a Choi Yeon que fuera a comer pasteles de arroz picantes después de la escuela, con la condición de que trajera a Hayi. Los ojos del chico nunca dejaron a Hayi, incluso después de la cita, cuando Choi Yeon estaba a punto de confesar sus sentimientos. Incluso le pidió a Choi Yeon la información de contacto de Hayi, vicepresidenta de la clase, vicepresidenta del consejo estudiantil, vicepresidenta del club, vicepresidente de todo. Se sentía como si, mientras Hayi estuviera allí, Choi Yeon nunca podría escapar del título de vice. En segundo lugar, para uno, por encima de muchos, ¿no era eso simplemente estar en segundo lugar para siempre? Por dentro, ella compitió en secreto con Hayi, y su amistad cambió gradualmente. Justo en este momento, Choi Yeon repentinamente tuvo calambres menstruales. Le pidió a Seulzi analgésicos, pero Seulzi dijo que nunca tomaba analgésicos porque no tenía dinero para comprarlos, y luego tomó la mano de Choi Yeon y la masajeó. Sintiendo la calidez de Seulzi, las dos se reconciliaron y se hicieron amigas. En este momento, Hayi envió un mensaje de texto queriendo reunirse con Seulzi, y dijo, si no vienes, te arrepentirás. Seulzi ignoró su amenaza y se fue directamente a casa. Cuando llegó a casa, realmente quería preguntarle a su madrastra sobre la demanda, pero dudó y no preguntó. Al día siguiente, aprovechó que su madrastra no estaba en casa para hurgar en todo, solo encontrando una póliza de seguro de 500 millones de wons y el sobreverde que trajo a casa la última vez. Dentro había 3 cartas, en las que estaba escrito karma, no hay secreto permanente en el mundo, y se preguntaba por qué su esposo había muerto. ¿Quién envió la carta? ¿Qué significaban las palabras del remitente? Seulzi sospechaba que la razón por la que su madrastra estaba ocultando la demanda era para exigir una compensación del hospital en nombre de la hija de su padre. Pero, ¿por qué insistió en traerla del orfanato a Seúl? Después de decir todas sus dudas, Seulzi se dio cuenta de que su actitud no era muy buena, y además, todavía tenía que quedarse aquí temporalmente, por lo que obedientemente se disculpó con su madrastra. Al día siguiente, en la escuela, el profesor anunció el calendario de exámenes parciales. Seulzi inmediatamente se estresó porque sabía que las preguntas del examen definitivamente provendrían de los cuadernos de trabajo de las clases de tutoría externas. Pero acababa de tener una pelea con Hayi, y sin que ella proporcionara los cuadernos de trabajo, no sabía cómo aprobaría este examen. Mientras se preocupaba por los cuadernos de trabajo, descubrió que sus pastillas para mejorar el cerebro se habían agotado. Sin las pastillas, estaba aún menos segura sobre el examen. Por lo tanto, tuvo que correr a varias farmacias para comprarlas, pero como era un medicamento recetado, sin la receta de un médico, Seulzi no pudo comprarlo. Podemos ver lo locas que están las estudiantes de secundaria coreana por estudiar. Para obtener altas calificaciones en el examen parcial, algunas mastican pastillas para mejorar el cerebro como caramelos, algunas son aún más extremas, sometiéndose a una cirugía para evitar que la menstruación afecte sus estudios. La protagonista principal, Seulzi, estaba realmente en un aprieto en este momento. Indefensa, Seulzi tuvo que encontrar un vendedor en línea, e inesperadamente, en realidad encontró uno. Pero el vendedor le pidió una contraseña. Seulzi vio que el avatar del vendedor era una imagen de una grulla de papel, y recordó a una chica en su clase que también le había dado una grulla de papel como esa.
Se apresuró a abrir la grulla y, efectivamente, había una secuencia de números dentro. Envió los números, y coincidió con la contraseña, y luego se contactó rápidamente con el vendedor. El vendedor le dijo que fuera a un casillero cercano en 1 hora para depositar el dinero y recoger los productos. Esta chica solo era responsable de recopilar la información. Del comprador, el verdadero vendedor era otra persona. Seulzi fue al casillero a tiempo para depositar el dinero. Esa noche, una persona con una sudadera con capucha irrumpió en secreto en la sala de almacenamiento de medicamentos del hospital. Esa persona anduvo en patineta hasta el punto de transacción, convenientemente cambiando el dinero por los bienes. Pero inesperadamente, Seulzi bloqueó el camino de la persona. Esta persona no trató de evitarla, sino que se quitó el disfraz. Sorprendentemente, la vendedora de drogas era Hai. Incluso dijo con consideración que el tipo de medicamento que Seulzi estaba usando estaba agotado, y que había preparado uno más fuerte para ella. Seulzi estaba confundida por dentro, persiguió a Hai para devolver la medicina. Hai sarcásticamente dijo que si no tomaba la medicina, Seulzi no podría hacerlo bien en el examen. Además, Seulzi no tenía los cuadernos de trabajo de las clases de tutoría, lo que hacía aún más difícil aprobar el examen. Seulzi vaciló. Hai anduvo en patineta a su alrededor, y al ver su dilema, puso una condición. Si Seulzi obtenía una puntuación más alta que ella en el examen, le diría a Seulzi el propósito de recopilar su información. Esta táctica pareció muy efectiva. Seulzi claramente estaba vacilando. Hai inmediatamente sacó el cuaderno de trabajo que había preparado y se lo dio. Seulzi temblorosamente tomó el libro, como si estuviera de acuerdo con Hai, y luego regresó al casillero para obtener la medicina. Esta píldora era de hecho diferente de la que había tomado antes. Tan pronto como la tomó, una oleada de poder se precipitó directamente a su cabeza. Al mismo tiempo, su amiga Jerry había vendido el ensayo de Seulzi a la clase de tutoría, ganando 1 millón de wons. Para sus gastos de manutención, esta cantidad era solo una gota en el balde. Decidió conseguir un trabajo a tiempo parcial en un bar. El entrevistador le dijo que había muchas chicas de su edad en esta industria, y una vez que se involucraban, no podían salir, dándole tiempo para pensar. Antes de irse, casualmente vio a un hombre buscando por todas partes a una chica, y reconoció a la persona en la foto. Así que a la mañana siguiente, Jerry creó deliberadamente un encuentro casual con el padre de Hai. Dijo directamente que, aunque no era buena para estudiar, tenía una fortaleza sobre sus compañeros. Sabía exactamente dónde ganar mucho dinero. Justo después de eso, cambió a una expresión seria y sacó su teléfono de su bolsillo. Está buscando a Imna, ¿verdad? El padre de Hai vio la foto de su hija mayor y su expresión cambió de inmediato. Jerry murmuró para sí misma. Todos piensan que su hija mayor está en algún lugar estudiando para el examen de ingreso a la universidad, pero parece que no es el caso. Incluso su hermana Hai no sabe la verdad. Ella comenzó a insinuar, sabiendo que él entendería rápidamente la situación. El padre de Hai entendió el significado de Jerry y aceptó patrocinarla, pero primero necesitaba mostrar cierta sinceridad correspondiente. La razón por la que Jerry desarrolló esta personalidad entrometida fue aprendida de su madre. En ese momento, su madre pensó que solo al criar a su hija, que amaba actuar, para convertirse en una estrella, las dos tendrían la oportunidad de cambiar sus vidas. Sin embargo, la niña no tenía talento, y no importaba cuánto halagar al director, era inútil. A partir de entonces, la personalidad de Jerry cambió drásticamente, comenzó a desobedecer a su madre y le encantaba presumir. Creó una imagen de sí misma como una joven rica en las redes sociales. Para tener dinero para comprar productos de diseñador, gradualmente se interesó en recopilar los secretos sucios de otras personas. La foto de Seo Eun-hee vendiendo uniformes usados también fue tomada en secreto por ella. De vuelta a la escuela. Hoy, comenzó el examen oficial. Antes del examen, Seulzi solo tomó una pastilla y se sintió más lúcida que nunca. Cuando comenzó a hacer el examen, Seulzi se sorprendió aún más al descubrir que las preguntas del examen coincidían completamente con el cuaderno de trabajo que Hai le había dado. Con solo copiar las respuestas que había memorizado, Seulzi podía obtener una puntuación perfecta. Echó un vistazo a Hai, quien le guiñó un ojo. Gracias a esto, Seulzi completó fácilmente el examen. Mirando el marcador que anuncia los resultados, se puede ver que Seulzi, una chica que se transfirió del campo a la ciudad, ganó el primer lugar en toda la escuela en su primer examen, enfureciendo al grupo de genios ricos. Porque gastan enormes cantidades de dinero en costosas clases de tutoría cada mes. Sin embargo, perdieron contra una chica de campo que ni siquiera había oído hablar de las clases de tutoría. Seulzi miró su nombre junto al de Hai empatado en el primer lugar, y no estaba nada contenta. Porque sabía muy bien que este logro se debía a hacer trampa, gracias al software de piratería que Hai le dio, una píldora súper fuerte para mejorar el cerebro y el cuaderno de trabajo de la clase de tutoría. Ambas lograron puntuaciones perfectas, empatando en el primer lugar de la escuela. Pero antes de que pudiera celebrar, Seulzi fue rodeada de sospechas. Todos sabían que las preguntas del examen provenían del cuaderno de trabajo de la clase de tutoría, y Seulzi no fue a la tutoría, sin embargo, quedó en primer lugar.
Seulzi solo pudo bajar la cabeza y salir silenciosamente de la multitud. En este momento, un no invitado vino a buscar a Seulzi. Era la persona que le había vendido la medicina antes. Vino a preguntar por el paradero de alguien, un senior que era cercano a Seulzi. Seulzi había recibido una llamada del senior, pero había bloqueado el número porque no quería tener nada que ver con personas de su pasado, y no quería involucrarse más con él. Por lo tanto, mintió y dijo que no sabía nada. Inesperadamente, sacó un cuchillo y la amenazó, advirtiéndole que no mintiera y que no lo tratara como a un tonto. Sabía que Seulzi obtuvo el primer lugar tomando la medicina. Exigió que Seulzi pagara la deuda por la medicina. Finalmente, advirtió que regresaría la semana que viene para cobrar el dinero. Seulzi se sintió agotada. Antes de que pudiera recuperarse de ese susto, la escuela le asestó otro duro golpe. La escuela anunció que los 20 mejores estudiantes tendrían un chequeo médico en el hospital de la familia de Hai. Normalmente, esto era un buen beneficio, pero para Seulzi, era como una bomba de tiempo a punto de estallar. Pero el chequeo médico definitivamente detectaría que había usado drogas ilegales. Seulzi corrió a la oficina, pidiendo a los profesores que cancelaran el chequeo médico, pero se negó. Le dijeron que si no se hacía el chequeo, los resultados de su examen serían invalidados. Seulzi estaba indefensa y tuvo que apretar los dientes y subir al autobús al hospital. Cuando subió al autobús, Hai le hizo una señal para que se sentara con ella, pero Seulzi fría y deliberadamente se sentó en la parte de atrás. En el hospital, lo primero fue una prueba de orina. Seulzi sostenía la taza de muestra, ansiosamente caminando de un lado a otro en el baño. De repente, se encontró con la chica que le había dado la grulla de papel. La chica miró a Seulzi significativamente. Seulzi estaba nerviosa y no sabía qué hacer. Justo entonces, Hai le envió un mensaje de texto para que fuera a la azotea del hospital, diciendo que tenía algo que podía ayudarla. Sin dudarlo, Seulzi corrió directamente a la azotea. Se dio cuenta de que nunca podría escapar del control de esta amiga llamada Hai. Hai estaba de pie de espaldas a ella en la azotea. Después de que Seulzi dejó la taza de muestra, se arrodilló frente a Hai y le rogó que la ayudara. Fui realmente tan estúpida, desde el uniforme, el centro de tutoría, hasta el examen parcial. Hiciste todo para hacerme arrodillarme ante ti, y, sin embargo, no lo sabía y luché contra ti. Lo que quieras, lo hair. Seulzi dijo que convencería a su madrastra de llegar a un acuerdo con el padre de Hai, a cambio de que Hai la ayudara a superar este chequeo. Inesperadamente, Hai dijo que un acuerdo era algo que no quería en absoluto. Seulzi le rogó, no podía dejar que este chequeo arruinara su camino hacia la Universidad Nacional de Seúl. Hai se acercó, extendió la mano y levantó a Seulzi, diciendo que siempre había tratado de mantenerla a salvo, incluso ahora. Luego le dio a Seulzi otra taza de muestra de orina. Luego dijo palabras para alentar el espíritu de Seulzi, que obtuvo una puntuación perfecta no por su medicina, sino por su propia habilidad inherente. Hai dijo que estaba muy feliz de que Seulzi empatara con ella en el primer lugar. A los demás no les gustó, pero ella se sintió muy feliz, porque era ella. En este momento, Seulzi repentinamente recordó el desafío anterior. Según el acuerdo, ahora Hai tenía que decirle por qué tenía sus registros, y cuál era el propósito de eso. ¿Por qué recopiló toda la información sobre su familia? Seulzi sospechaba que Hai tenía malas intenciones hacia ella. Pero Hai francamente dijo que había visto esa información en la oficina de su padre. Sabía que era normal que su padre recopilara información para las demandas, pero los documentos sobre Seulzi y la madrastra de Seulzi eran inusualmente extensos. Hai sospechaba que su padre tenía algún tipo de complot, así que tomó fotos de todo. Seulzi era escéptica sobre esta explicación, pero Hai realmente la había ayudado a superar el chequeo médico, y también había prometido obedecerla. Así que acordó mantener temporalmente esta relación con Hai, y las dos regresaron al hospital y se unieron a los otros estudiantes para experimentar el sueño profundo. Unas horas más tarde, Hai se despertó primero y descubrió que Jerry había robado la llave del casillero de Seulzi y había salido. Hai tenía la intención de seguirla para ver qué estaba pasando, pero la enfermera la detuvo. Hai inmediatamente llamó a la chica que doblaba grullas de papel, diciéndole que siguiera a Jerry esta noche e informara a Hai de cada movimiento de Jerry. La noche fue la celebración anual del día de la fundación de la escuela, y todos los actores del drama vinieron, incluido el senior que estaba chantajeando a Seulzi por dinero. Se disfrazó de estudiante de secundaria y se coló en la escuela para encontrar a Seulzi para exigirle dinero. Seulzi y Hai se estaban divirtiendo mucho en la celebración. Hai llevó a Seulzi a conocer a la madre de Choi Yeon. Las dos comieron carne a la parrilla y bebieron Coca-Cola en el puesto de la madre de Choi Yeon. El padre de Hai inmediatamente se apresuró a regañar a Hai por comer y beber descuidadamente, pero Seulzi discutió con él a cada paso del camino. Por primera vez, Hai vio a su padre tan enojado que su rostro se distorsionó, y Hai estaba extremadamente emocionada y feliz por dentro. En este momento, la chica que doblaba grullas de papel envió un mensaje de texto para informar que Jerry sostenía un teléfono que no sabía a quién pertenecía, y estaba buscando por todas partes un cargador para cargar el teléfono.
Ha-yi le dijo que continuará siguiendo a Jerry, para ver a quién pertenecía realmente el teléfono en la mano de Jerry. Jerry tomó el teléfono y entró en el baño. Su compañera de clase Beom-su también estaba allí, así que Jerry usó el cebo de presentarle a un chico guapo, pidiéndole que encontrara un cargador compatible. Al escuchar sobre un chico guapo, los ojos de Beom-su inmediatamente se iluminaron, y corrió de regreso al edificio del aula, hurgando en el bolso de cada estudiante. Jerry tomó el teléfono y deambuló por la escuela. Junto a la carpa de interacción, casualmente se encontró con Choi Yeon, y con entusiasmo empujó a Choi Yeon a la carpa, insistiendo en presentarle a un atleta de 1,8 metros de altura. Como resultado, accidentalmente empujó al senior que vendía drogas a la interacción con Choi Yeon. Choi Yeon y el senior estaban separados por una pared, ninguno de los dos se veía. El senior de ojos agudos vio a Choi Yeon inquietarse a través de la pequeña ventana, y al ver que mostraba signos de tener dolor de espalda, supuso que Choi Yeon necesitaba un parche para aliviar el dolor. Así que, le dio a Choi Yeon el parche para aliviar el dolor y dijo, si Choi Yeon quería más parches como ese, debería preguntarle a Seulzi en el grado 12. Después de decir eso, el senior salió de la carpa. Justo cuando el senior salió, Jerry también casualmente vio un cable de carga compatible debajo de la mesa de la carpa de interacción. Inmediatamente, tomó el teléfono, lo enchufó y salió de la carpa. Choi Yeon rápidamente le preguntó a Jerry sobre el senior, pero Jerry dijo que tampoco lo conocía. Choi Yeon sintió que algo andaba mal, así que sacó su teléfono y llamó a Seulzi para preguntar. Llamó muchas veces, pero Seulzi no contestó. Porque en este momento, Seulzi y Ha-yi estaban jugando felizmente en el pozo de bolas. Accidentalmente, sus ojos se encontraron afectuosamente, Ha-yi lentamente se acercó a Seulzi, pero luego no pasó nada entre ellas. Después de divertirse en el pozo de bolas, Seulzi también expresó sus verdaderos sentimientos, que todavía no confiaba mucho en ella. Pero al obtener el primer lugar con ella, se sintió muy feliz. Aún así, esa persona era ella. Ha-yi se sintió realmente feliz después de escuchar esto. Luego, ambas observaron deslumbrantes fuegos artificiales juntas. Dentro de ambas, sintieron una emoción indescriptible. En otro desarrollo, la chica que doblaba grullas de papel todavía estaba siguiendo a Jerry. La vio entrar y salir de la carpa de interacción continuamente, pero sin llevar el teléfono. Justo después de eso, Jerry recibió una llamada y fue al estacionamiento a encontrarse con alguien. La persona con la que se encontró fue el padre de Ha-yi. La chica que doblaba grullas de papel rápidamente se escondió cerca para filmar y escuchar a escondidas. Resultó que el padre de Ha-yi había hecho un trato con Jerry, que si robaba el teléfono de Seulzi, él la patrocinaría con una gran cantidad de dinero. Jerry había robado un teléfono en el hospital hoy, pero descubrió que el teléfono que el padre de Ha-yi le pidió que robara no era el teléfono que Seulzi usaba habitualmente. Jerry lo abrió y descubrió que era el teléfono del maestro que había creado las pruebas de que había muerto. En otras palabras, lo que el padre de Ha-yi quería que Jerry robara eran las pertenencias del maestro fallecido. Aunque no conocía la relación entre Seulzi y el maestro que había creado las pruebas, Jerry usó la excusa de que había robado las pertenencias para chantajear al padre de Ha-yi por una tarifa adicional por su arduo trabajo. El padre de Ha-yi, queriendo obtener el teléfono, tuvo que estar de acuerdo. Jerry felizmente regresó a la carpa para obtener el teléfono. La chica que doblaba grullas de papel inmediatamente envió el vídeo que había filmado a Ha-yi y le dijo que era el teléfono del maestro que había creado las pruebas y que actualmente se estaba cargando en la carpa de interacción. Ha-yi vio el vídeo e inmediatamente dejó a Seulzi para ir a buscar el teléfono. Justo cuando Ha-yi se fue, Choi Yeon vino a quejarse de que Seulzi no contestaba su teléfono. Abrió su bolso y descubrió que faltaba el teléfono de su padre. Ella buscó por toda la escuela a toda prisa. Mientras tanto, Ha-yi se metió corriendo en la tienda, agarró el teléfono y se escondió en el baño para revisarlo. Jerry regresó y vio que el teléfono no estaba. Justo cuando descubrió que Seulzi estaba buscando su teléfono, el padre de Jerry y Ha-yi también se hizo el bueno ayudando a Seulzi. Casualmente, los dos se miraron, y Seulzi sintió que algo andaba mal. Notó que Jerry y el padre de Ha-yi estaban actuando de forma extraña. Justo en ese momento, Beom-su llegó con el cable para cargar el teléfono, insistiendo emocionada. Para que Jerry le presentara a unos chicos guapos. Jerry la apartó con fastidio para buscar el teléfono. Después de ingresar la contraseña por un rato, Ha-yi finalmente desbloqueó el teléfono. En ese instante, Ha-yi descubrió el vídeo que su padre le había enviado al padre de Seulzi. En el vídeo, dos personas vestidas de manera descuidada eran su hermana mayor y el padre de Seulzi. Ha-yi quedó completamente sorprendida porque su hermana mayor no había estado en casa por mucho tiempo. Su padre dijo que su hermana, como había reprobado el examen de admisión a la universidad, se estaba escondiendo en algún lugar para estudiar de nuevo. Ahora parecía que su padre había mentido. ¿Qué le había pasado a su hermana que la hizo desaparecer? Ha-yi comparó el vídeo y encontró esa aula. Estaba a punto de buscar pistas cuando escuchó un alboroto abajo. Resultó que Beom-su estaba enojada porque Jerry la había engañado, y estaba sosteniendo un cuchillo, acorralando gradualmente a Jerry. ¿Por qué todos me menosprecian? ¿Quién te mintió?
¿Quién es la lenta? ¿Delirante, también? Con razón Hayi rompió contigo. Al escuchar esto, Beom-su miró de reojo a Seulzi. Provocada, Beom-su usó el cuchillo para herir la mano de Jerry, y luego se movió hacia Seulzi. Pensando que su apariencia fue lo que hizo que Hayi terminara con ella, Beom-su apuñaló a Seulzi. Seulzi fue apuñalada en el brazo y cayó al suelo. Hayi quiso bajar las escaleras para ver qué estaba pasando, pero inesperadamente, en ese momento, alguien entró. Hayi quedó atónita. La persona se quitó la capucha, y Hayi descubrió que era su hermana mayor, que no había estado en casa por mucho tiempo. Imna era tan buena como Hayi. Cuando eran pequeñas, y las dos hermanas competían, Imna secretamente borraba sus propias respuestas correctas, solo porque prefería que la castigaran a ella antes de que golpearan a su hermana menor. Cada vez que escuchaba a sus padres pelear, la pequeña Imna siempre priorizaba proteger a su hermana menor, Hayi, incluso cuando escuchaba a sus padres discutiendo sobre quién se quedaría con la custodia de su hermana, mientras ella corría el riesgo de ser la abandonada. Para evitar ser abandonada, Imna se esforzaba por ser una niña perfectamente bien portada, cuidando de la familia rota. Pero debido a la separación de sus padres, la relación entre las dos hermanas se fue distanciando cada vez más. Cuando Imna se dio cuenta de esto, empezó a rezar, pidiéndole a Dios que le diera una enfermedad grave, para que alguien sintiera lástima por ella. Quizás sus oraciones fueron escuchadas, porque poco después, Imna se desplomó. La llevaron al hospital para hacerle pruebas, y fue entonces cuando descubrió que tenía narcolepsia. Ella pensó que Hayi la apoyaría, pero Hayi se mostró indiferente ante la condición de su hermana, solo se concentraba en ir a sus clases adicionales. Su papá parecía importarle, siendo atento y amable, culpándose a sí mismo por frustrarse cuando veía a Imna quedarse dormida mientras estudiaba, e incluso prometió apoyarla desde atrás. Pero, en realidad, solo quería que Imna superara su enfermedad y tratara de sacarse buenas notas en matemáticas. Ese supuesto apoyo desde atrás era en realidad aterrador. Cada vez que estaba en clase, Imna tenía alucinaciones, viendo a su papá, mirándola fijamente. El papá de Seulzi era el maestro de aula de Imna, y también le aconsejó que cuidara su salud, pero Imna solo notó el llavero de la Universidad de Corea en su teléfono. Trató de pedir un llavero como ese, pensando que solo con mirar el llavero y tomar más medicina la motivaría a estudiar. Pero Imna empezó a tener insomnio constante. Desesperada, tomó una mala decisión. Tarde en la noche, irrumpió en la habitación secreta de la escuela, rebuscó entre todo para robar el examen. Inesperadamente, fue atrapada por el papá de Seulzi. Justo en ese momento, su narcolepsia se activó. Cuando se despertó, lo primero que hizo Imna fue rogarle al papá de Seulzi que lo mantuviera en secreto. Como era su primera ofensa, él no planeaba presentar cargos, solo le preguntó por qué Imna lo hizo. Imna entonces lo abrazó fuertemente y lloró. Durante su forcejeo, él accidentalmente activó el reloj de Imna. La cámara oculta empezó a grabar. Y aún más inesperadamente, el papá de Imna usó este vídeo para chantajear al maestro que preparó el examen. Después de eso, el maestro que preparó el examen murió repentinamente de forma misteriosa, e Imna también desapareció sin dejar rastro. Volviendo a los eventos anteriores, Hayi accidentalmente recogió el teléfono del maestro que preparó el examen y descubrió el vídeo comprometedor de su hermana con el maestro. De repente, Imna apareció y le exigió a su hermana que le diera el teléfono. Su hermana se negó, y las dos hermanas forcejearon, causando que el teléfono cayera a un nivel inferior. Imna, ignorando el peligro, saltó para encontrar el teléfono, pero no pudo encontrarlo y fue vista por seguridad. Para ocultar su identidad, tuvo que huir. Finalmente, el teléfono fue encontrado por Hayi en un arbusto. Hayi escondió el teléfono, planeando regresar y encontrar a su amiga, pero descubrió que la escuela había sido cerrada en todas las puertas y anunciaron que todos los estudiantes debían regresar a sus aulas y esperar instrucciones. Imna siguió a un estudiante que trepó por la pared para salir de la escuela. Hayi regresó a la escena de la celebración del aniversario de la escuela y le preguntó a su amiga qué había pasado. Su amiga dijo que Beom-su había atacado a Seulzi, y que el papá de Hayi la había llevado al hospital. Al escuchar eso, la cara de Hayi cambió, temiendo que su papá le hiciera daño a Seulzi, así que inmediatamente trepó por la pared para salir de la escuela y corrió directamente al hospital. Mientras tanto, la escuela empezó a revisar las pertenencias de cada estudiante. Según la declaración de Beom-su, había tomado estimulantes que la llevaron a atacar a Seulzi. Para encubrir el incidente, el director ordenó a los maestros de aula que confiscaran todas las drogas y artículos prohibidos. No estando de acuerdo con la forma en que la escuela manejaba la situación, Choi Yeon escondió secretamente el arma, con la intención de denunciarlo a la policía, pero inesperadamente. Su madre se enteró de camino a casa. La madre la regañó y agarró el arma, no permitiendo que su hija se involucrara en esto. Como su madre era abogada, entendía bien la ley, sabiendo que personas como el papá de Hayi eran muy buenas manipulando la ley, así que no podía permitir que su hija se metiera en problemas. Al llegar al hospital, Hayi casualmente vio a su papá cosiendo la herida de Seulzi. La chica se acercó, miró a Seulzi, y luego suavemente tomó su mano.
La cálida sensación de la mano de Seulzi finalmente le confirmó que Seulzi todavía estaba viva. Su papá quería que su hija cosiera la herida de Seulzi ella misma, diciendo que sería muy útil para su solicitud a la Facultad de Medicina más adelante. Él contó su primera vez practicando suturas en piel de cerdo mientras estaba en la Facultad de Medicina, pero como la piel de cerdo era demasiado gruesa y de calidad desigual, lo frustró mucho. No fue hasta que llegó a coser un cadáver humano real, suave y elástico, que la sensación de entumecimiento en sus manos esa noche lo emocionó tanto que no pudo dormir. Pero comentó que la piel de Seulzi no tenía suficiente grasa, ni un poco de elasticidad, como si estuviera desnutrida. Hayi escuchó en silencio las palabras de su papá, que sonaban como las de un loco, completamente incapaz de adivinar sus pensamientos. Debido a que estaba preocupada de que su papá le hiciera daño a Seulzi, Hayi decidió ponerse los guantes que había preparado y coser la herida de Seulzi ella misma. En este momento, su madrastra corrió al hospital sin ser informada, y no le agradó en absoluto ver a Hayi realizando una cirugía en la paciente sin permiso. Además, ella estaba demandando al papá de Hayi, por lo que los dos eran considerados enemigos mortales. Pero era tarde, y no pudieron encontrar otro hospital para trasladarla, por lo que la madrastra tuvo que aceptar que Seulzi se quedara en el hospital temporalmente. Mientras empujaba la cama del hospital, apartó la mano de Hayi y se fue sin decir una palabra. Después de terminar de tratar la herida de Seulzi, Hayi regresó a casa exhausta. La chica que vendió las drogas llamó a Hayi, temiendo las consecuencias de venderle las drogas a Beomsu. Hayi la culpó por tratar directamente con Beomsu, lo que condujo a la situación actual. Lo hecho está. Siempre y cuando no digan nada, nadie lo sabrá. Pero la chica que vendió las drogas le recordó que Seulzi también lo sabía. Hayi, enfadada, tiró el teléfono. Tenía que ir y probar la actitud de Seulzi. En ese momento, alguien publicó en línea un vídeo de Beomsu atacando a Seulzi, causando un revuelo público. Incluso hubo rumores de que la alta tasa de admisión universitaria de la escuela se debía a que los estudiantes usaban estimulantes en masa. Al despertar, Seulzi también vio este vídeo. En ese momento, Hayi llevó a su cachorro al hospital para visitar a Seulzi. Corrió y abrazó a Seulzi con fuerza, como si abrazara un tesoro que acababa de encontrar de nuevo. En realidad, Hayi siempre había pensado en la imagen de su amado cachorro muriendo, porque le importaba tanto. Siempre tenía que prepararse mentalmente, para evitar que se le rompiera el corazón cuando realmente sucediera. Y recientemente, también había comenzado a imaginar la imagen de Seulzi, la persona que más le importaba, muriendo. Las dos guardaron silencio por un momento, luego Seulzi le preguntó a Hayi si había visto su otro teléfono. Ella fingió decir que no. Seulzi explicó que era el teléfono de su papá, y no había tenido la oportunidad de desbloquearlo antes de que se perdiera. Entonces, Seulzi le preguntó a Hayi si conocía a su papá. Ella dijo que lo conocía, pero que nunca había tomado su clase, y luego Hayi le devolvió la pregunta, ¿y si el papá de Seulzi no fuera una buena persona? Después de todo, había rumores de que estaba teniendo una aventura con una estudiante. Pero si ese fuera el caso, ¿no debería Seulzi sentirse aliviada? Si su papá fuera una buena persona, debería sentirse aún más presionada. Solo demostrando que su papá no era tan bueno como ella pensaba, Hayi creía que Seulzi sentiría menos presión psicológica. Pero Seulzi se enojó con estas palabras. Antes de irse, dijo, no todo el mundo vive como tú. En ese momento, las puertas del hospital estaban cerradas. Seulzi buscó la salida de emergencia y casualmente vio al papá de Hayi y algunos miembros del personal cargando una bolsa con forma de cuerpo en un coche. Después de que se fueron, Seulzi regresó al hospital. En ese momento, un estudiante de último año llamó a Seulzi, preguntándole si había visto a esa otra estudiante últimamente. Seulzi estaba a punto de responder cuando vio una bolsa en una habitación que se parecía exactamente a la que acababa de ver. Se acercó, y un pie se cayó de la bolsa. Seulzi se aterrorizó. Detrás de ella, había pasos. Justo después de eso, un hombre apareció repentinamente detrás de ella. Era el papá de Hayi. Seulzi entró en pánico e intentó huir, pero la puerta no se abría. El papá de Hayi explicó con calma que estos eran todos cadáveres anónimos y no reclamados. Él estaba a cargo de recibirlos y enterrarlos, y a veces también los usaba para practicar. Estos cadáveres ya eran un dolor de cabeza para la comunidad, y enterrarlos individualmente costaría mucho dinero de los impuestos, así que lo que estaba haciendo el papá de Hayi era una buena obra. Le dijo a Seulzi de forma sugestiva, que si quería entrar en el campo de la medicina, no podía tener miedo a la sangre y a los órganos. Por supuesto, el requisito previo era que tenía que ser una buena chica y aprobar el examen de ingreso a la universidad. Después de decir eso, le abrió la puerta a Seulzi para que saliera del quirófano. Después de discutir con Seulzi en el hospital, Hayi regresó a casa. En el camino, su hermana, que apareció de repente, la sobresaltó. Su hermana le rogó que le entregara el teléfono del maestro que preparó el examen. Planeaba usar el vídeo para demostrar que su papá había matado al maestro. Hayi se sorprendió al escuchar esto, no había esperado que su papá realmente le hiciera daño al maestro que preparó el examen. Su hermana dijo que ella podía testificar,
así que realmente necesitaba el vídeo en el teléfono como evidencia. Además, le había prometido a la familia del maestro que les daría la verdad. Ha-yi aceptó darle el teléfono a su hermana, pero quería esperar el momento adecuado. Luego, le dio un teléfono para que se mantuvieran en contacto. Al día siguiente, Ha-yi fue dada de alta del hospital y fue a la escuela, pero no sabía que la policía había ido a la escuela para investigar el ataque de la noche anterior. La policía llamó a cada estudiante de la clase uno por uno para interrogarlos. Ha-yi acababa de llegar a la escuela cuando fue detenida por el maestro de aula y llevada a la oficina. En la oficina, la familia y el abogado de Beom-su ya estaban esperando. No estaban allí para disculparse con Ha-yi, sino que, en cambio, eran agresivos, obligando a Ha-yi, que era huérfana, a aceptar un acuerdo. Ha-yi tuvo que llamar a su madrastra para que fuera a la escuela. Su madrastra se mantuvo al lado de Ha-yi, negándose firmemente a llegar a un acuerdo. Viendo lo duras que eran las dos, la familia de Beom-su luego se dio la vuelta y dijo que Ha-yi le había vendido drogas prohibidas a su hija, diciendo que Ha-yi le dio unas drogas especiales y le dijo que las mezclara y bebiera, que sus calificaciones mejorarían. El maestro de aula también se unió, culpando a Ha-yi y su madrastra hicieron todo lo posible para negarlo, pero a nadie le importó. El director incluso amenazó con expulsar a Ha-yi si no admitía su culpabilidad. En ese momento, la policía vino a llevarse a Seulzi para interrogarla. Seulzi pensó que la policía escucharía su explicación, pero inesperadamente, la policía también sospechaba que Seulzi había robado drogas para vendérselas a Beom-su, porque alguien la denunció por robar drogas. En el hospital el día del chequeo médico. Las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraban rondando cerca de la farmacia. Seulzi inmediatamente se dio cuenta de que la persona que la denunció era muy probablemente Ha-yi, porque fue Ha-yi quien le había dicho que pasara por la farmacia para llegar a la azotea. Estaba increíblemente decepcionada. Para limpiar su nombre, Seulzi acusó a Ha-yi y a An-ra, que es la chica que doblaba grullas de papel, de ser las verdaderas traficantes de drogas. La escuela recibió rápidamente el informe de la policía, pero no se atrevieron a tomar ninguna medida drástica. El maestro de aula llamó a An-ra para hablar. An-ra regresó y le contó a Ha-yi sobre la acusación de Seulzi. Sin embargo, Ha-yi no estaba preocupada en absoluto, pensó que podía manejar todo. Pero inesperadamente, su papá se adelantó un paso. Su papá parecía estar planeando sacrificar a Seulzi para solucionar las cosas. Ha-yi estaba preocupada de que su papá expulsara a Seulzi, arruinando su oportunidad de ir a la universidad, así que decidió buscar a Seulzi para hablar. Pero Seulzi no quería tener nada que ver con ella nunca más, incluso después de enterarse de La Tration. Sin embargo, Ha-yi no estaba enojada en absoluto, e incluso felicitó a Seulzi por haber hecho un buen trabajo. En ese momento, un estudiante de último año apareció repentinamente en el aula buscando a Seulzi. Debido a que Seulzi no respondía a su teléfono, tuvo que venir en persona. Seulzi fue mirada fijamente por todos mientras se la sacaba del aula. El estudiante de último año le dijo a Seulzi que se le había ocurrido una forma de ayudarla a pagar su deuda rápidamente. Escuchó que el traficante de drogas en el área de Seúl era una chica de secundaria y sugirió que Seulzi robara su territorio. Le preguntó a Seulzi si alguna vez había comprado drogas en el área de Seúl. Seulzi admitió con sinceridad que sí, pero no reveló que las vendedoras eran Ha-yi y An-ra. El estudiante de último año inmediatamente le pidió que hiciera un pedido para atraer a la vendedora. Seulzi tuvo que escuchar al estudiante de último año y le reenvió la cuenta para contactar a la vendedora. El estudiante de último año le dijo a Seulzi que la vendedora había fijado la transacción en el casillero número 4 de la estación The Metro. Seulzi recibió el mensaje y se sintió inquieta, porque no estaba segura de si la persona que hacía la entrega era An-ra o Ha-yi. Después de la escuela, ella y el estudiante de último año fueron juntos a la estación de metro. El estudiante de último año la siguió por detrás, planeando atrapar a la vendedora. Al mismo tiempo, An-ra le confesó a Ha-yi que había recibido el pedido de Seulzi y que había avisado a la policía para que arrestaran a Seulzi. Quería culpar a Seulzi por el tráfico de drogas. Ha-yi se enfureció al escuchar esto. Agarró el teléfono de An-ra y corrió a la estación de metro. En el camino, se le ocurrió un plan. Le envió un mensaje de texto a su hermana, diciéndole que fuera al casillero número 4 de la estación de metro para recoger el teléfono del maestro que preparó el examen. Ha-yi vio con sus propios ojos a su hermana entrar en la estación de metro. Luego, tomó el teléfono de An-ra y le envió un mensaje de texto al estudiante de último año, cambiando el lugar de la transacción al casillero número 8. En ese momento, Seulzi ya había llegado al casillero número 4. El estudiante de último año rápidamente le dijo que se trasladaría al casillero número 8. Tan pronto como Seulzi se fue, el estudiante de último año vio a la hermana de Ha-yi abrir el casillero número 4. La hermana vio que no había ningún teléfono en el casillero e inmediatamente salió corriendo de la estación de metro. El estudiante de último año sospechó que la hermana de Ha-yi era la vendedora y la siguió. Seulzi llegó al casillero número 8, y Ha-yi apareció de repente, llevándola a rastras para huir.
Por otro lado, el estudiante de último año persiguió a la hermana de Hayi fuera de la estación de metro y la vio siendo forzada a subir a una ambulancia por dos enfermeras. Mientras se sentía confundido, vio la ambulancia con el papá de Hayi siguiéndola por detrás. Cambio de escena. Desde que era pequeño, a este chico todos lo veían como un bicho raro. Todo por un viaje familiar, un descubrimiento fortuito cambió su vida por completo. El escáner de seguridad atravesó la maleta, capturando los objetos que había dentro. Esa escena mágica dejó al chico atónito y sin palabras. A partir de ahí, el chico desarrolló una gran pasión por la disección. Pero era demasiado joven para ver cuerpos vivos, así que en cada comida, el chico actuaba sobre los platos hechos con animales. Poco a poco, se fue volviendo habilidoso y se sumergió en la sensación de separar hueso y carne. Más tarde, cuando podía deshuesar un pescado en menos de un minuto, el chico se consideró un genio. Un día, cuando el chico estaba de picnic con su familia, de repente vio una ardilla que había sido atropellada tirada en la carretera. El chico salió del coche y enterró personalmente la ardilla al borde de la carretera. Por la noche, el chico desenterró con entusiasmo el cuerpo de la ardilla. Esa fue la primera vez que el chico había tocado realmente una criatura viva. Muchos años después, el chico se convirtió en un excelente médico. Hoy, mientras realizaba una cirugía, inesperadamente descubrió a su joven hija mirando, mostrando el mismo talento que él tenía hace años. El padre estaba convencido de que su joven hija había heredado sus genes, porque solo un genio puede entender a un genio. Así es, el chico apasionado por la disección en aquel entonces era el retorcido padre de Hayi. Después de que Hayi rescató con éxito a Seulzi, en el metro, Hayi confesó que era una trampa de Anra. Seulzi se dio cuenta de que había escapado por poco del peligro. También le contó honestamente a Hayi que su estudiante de último año la había obligado a comprar drogas. Después, las dos regresaron al casillero número 4. Hayi vio que las drogas en el casillero habían desaparecido, y pensó que su hermana había sido arrestada por la policía. Seulzi estaba preocupada de que su hermana hubiera sido arrestada injustamente, pero Hayi dijo que deliberadamente la había traído allí para que la policía la atrapara, porque su papá siempre estaba buscando a su hermana, ser atrapada era una forma de evitarlo. Sin embargo, cuando llegaron a la estación de policía, descubrieron que Imna no había sido arrestada, lo que significaba que Imna había desaparecido de nuevo. Afortunadamente, Hayi había instalado un rastreador en el teléfono de su hermana. Abrió el rastreador y vio que su hermana estaba en casa. Pero cuando Hayi corrió a casa, la habitación de su hermana estaba vacía. Intentó llamar a su hermana, y el teléfono sonó en la habitación. Hayi volvió a entrar en la habitación, vio el teléfono, pero no a la persona, solo para descubrir que la ventana había sido abierta en algún momento. Mientras Hayi cerraba la ventana, su papá entró de repente, sobresaltándola. Le dijo a Hayi que estaba lloviendo mucho y que no lo llamó, que si se resfriaba, afectaría sus estudios. Su papá también le recordó que se tomara un baño caliente más tarde y se dio la vuelta para irse. Después de que su papá salió de la habitación, Hayi abrió el armario, y efectivamente, el teléfono de Seulzi ya no estaba. Hayi estaba completamente confundida, sin saber a dónde había ido su hermana. En realidad, Hayi denunció a su hermana a la policía porque pensó que eso era mejor que ella cayera en manos de su papá. No fue hasta el día siguiente que Anra descubrió que Seulzi no había sido arrestada. Para protegerse, publicó anónimamente un vídeo en línea de Hayi obligando a su excompañera de pupitre a arrodillarse en el baño, al mismo tiempo que daba a entender que Hayi era la capo de la droga de la escuela. El vídeo se extendió por toda la escuela, pero a Hayi no pareció importarle. En ese momento, la policía llegó a la escuela para investigar el tráfico de drogas en la estación de metro el día anterior. Publicaron el vídeo de vigilancia que mostraba a Imna apareciendo en el casillero número 4. La policía dijo que, según la fuente del informante, la chica en el vídeo de vigilancia era de esta escuela y pidió a los estudiantes que la identificaran y la encontraran. Hayi rápidamente se levantó y señaló que la persona en el vídeo de vigilancia era su hermana. Todo el auditorio zumbó. Hayi dijo que había sido testigo de cómo Imna robaba drogas del hospital de su papá muchas veces. En el día del festival escolar, Imna le había vendido drogas a Beom-su en la escuela, pero después del festival, desapareció. Hayi rogó a la policía que encontrara rápidamente a su hermana y la llevara ante la justicia. La policía siguió la declaración de Hayi para llevar a cabo una investigación, y la primera persona que investigaron fue, por supuesto, el papá de Hayi, que también era el papá de Imna. Seulzi tenía mucha curiosidad por saber por qué Hayi había culpado a su hermana, Imna. Hayi dijo que hacerlo no solo podría limpiar el nombre de Seulzi, sino también usar la fuerza policial para encontrar a su hermana. Llevó a Seulzi a la sala de vigilancia, tratando de encontrar pistas sobre su hermana en las cámaras de seguridad para proporcionárselas a la policía. Pronto, Hayi vio el vídeo de vigilancia de su hermana. Sin embargo, lo que la sorprendió fue que su hermana se había reunido con Choi Yeon esa noche. Hayi y Seulzi fueron inmediatamente a buscar a Choi Yeon para preguntar sobre el contenido de la conversación. Las dos siguieron a Choi Yeon, viéndola subir al autobús número 300.
Seulzi de repente recordó que la última vez que se separó de Choi Yeon, ella estaba muy familiarizada con la ruta del autobús número 300, y esta ruta de autobús pasaba por la casa de su madrastra. Efectivamente, Seulzi encontró a Choi Yeon entrando en pánico debajo del edificio de apartamentos. Por las manos ennegrecidas de Choi Yeon, supuso que la carta amenazante negra fue enviada por ella. Sin embargo, Seulzi no dijo nada, y en este momento, Ha-yi también llegó. Las dos bloquearon a Choi Yeon y declararon directamente su propósito. Choi Yeon permaneció en silencio. En realidad, esa noche Imna le había preguntado si conocía a Seulzi, la hija del maestro que preparó el examen. Choi Yeon, siendo inteligente, inmediatamente se dio cuenta de que Imna estaba involucrada en la demanda médica con el maestro que preparó el examen. Imna no lo negó, pero le contó en voz baja a Choi Yeon muchos detalles, y finalmente le pidió a Choi Yeon que mantuviera en secreto su conversación de esa noche. Por lo tanto, Choi Yeon no reveló ninguna información a Ha-yi y tampoco pudo hacerle nada a Choi Yeon. En ese momento, Ha-yi recibió inesperadamente una llamada misteriosa. La persona al otro lado usó una voz que había sido alterada, diciéndole a Ha-yi que sabían el paradero de Imna. Si Ha-yi llevaba las drogas que necesitaban a un bar, le dirían a Ha-yi dónde estaba Imna. Al saber esto, Seulzi y Choi Yeon también querían ir. En ese punto, podrían unir fuerzas para atrapar a esta persona misteriosa. Ha-yi pensó que era una gran idea, así que las tres fueron a la casa de Ha-yi para prepararse a fondo y luego fueron al bar, mezclándose entre la multitud. Ha-yi siguió las instrucciones y colocó las drogas en el baño de mujeres. Seulzi se escondió en el baño, esperando a que apareciera la persona que viniera a buscar las drogas. En caso de que la otra persona tuviera cómplices, Ha-yi estaba a cargo de observar desde el segundo piso. Choi Yeon tenía un poco de curiosidad. En el bar, pidió una botella de alcohol, pero no sabía cómo abrirla. Una mujer a su lado agarró la botella y la ayudó a abrirla. Seulzi estaba en el baño, vigilando donde Ha-yi había colocado las drogas. Unos minutos más tarde, un hombre con un sombrero rojo entró en el baño. Seulzi lo miró fijamente. El hombre salió rápidamente, miró a Seulzi, le dedicó una sonrisa siniestra y se fue. Después de que el hombre se fue, Seulzi le dijo a Choi Yeon que entrara al baño y se escondiera, mientras ella y Ha-yi seguirían al hombre del sombrero rojo. En la tenue luz, Seulzi no podía ver la cara del hombre con claridad. Seulzi se apresuró a seguirlo, pero había demasiada gente afuera y se perdió. Choi Yeon corrió al baño para ayudar, buscando al sospechoso, según la descripción. Ha-yi encontró el rastro del hombre de nuevo y se apresuró a seguirlo. El hombre subió al segundo piso. En este momento, alguien más entró a ese baño. Choi Yeon agarró la manguera que estaba al lado. Esa persona estaba abriendo la tapa del inodoro. Choi Yeon echó un vistazo y luego roció agua a esa persona. Cuando Seulzi llegó al segundo piso, descubrió que Ha-yi había sido atrapada por el estudiante de último año. Y en el baño, Choi Yeon también atrapó a la persona que vino a buscar las drogas. Pero para su sorpresa, esa persona era Jerry. Después de que Jerry fue atrapada con las manos en la masa en el bar, la razón por la que vino aquí fue porque su familia se declaró en bancarrota. Debido a su orgullo, todavía seguía fingiendo ser rica en la escuela, y ella misma se encontraba actualmente sin hogar, teniendo que dormir en baños públicos. Solo la gente ordinaria sabía sobre esto. Seulzi entendió la situación de Jerry, e incluso fue a consolarla, haciendo que Jerry se sintiera culpable hacia ella. A Ha-yi le preocupaba si su papá había instigado esto. En realidad, desde que el intento de robar el teléfono de Seulzi fracasó, el trato entre Jerry y el papá de Ha-yi había terminado. Además, el día del festival escolar, Beom-su gritó que se había encontrado con Ha-yi, haciéndola sospechar sin razón que el papá de Ha-yi la había encontrado. Como resultado, durante el día, Ha-yi solo necesitaba mirar fijamente a Beom-su para asustarla. De esto, se podía deducir que el papá de Ha-yi todavía no había encontrado a su hermana, así que inventó la mentira sobre saber dónde estaba Imna, simplemente queriendo estafar algo de dinero. En ese momento, Seulzi sospechaba porque el papá de Ha-yi estaba buscando el teléfono de su papá, que secretos se escondían dentro, pero Ha-yi eligió permanecer en silencio. El estudiante de último año resultó estar pasando el rato en el bar, y reconoció a Ha-yi. Cuando se enteró de que los 4 chicos estaban buscando a Imna, reveló una información impactante. Resultó que la noche del festival escolar, Imna lo había topado. Al principio, pensó que era un chico, pero cuando se fue, encontró la identificación falsa de la otra persona. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Soo-jin no solo conocía a Imna, sino que también le vendió una identificación falsa. Además, el estudiante de último año le contó a Seulzi en privado que, por la tarde, vio que se llevaban a Imna en una ambulancia, y la situación en ese momento se parecía mucho a un secuestro. Inesperadamente, Ha-yi recibió de repente malas noticias. El cuerpo de Imna había sido encontrado por la policía. El grupo fue al hospital dirigido por el papá de Ha-yi. En ese momento, el papá de Ha-yi se negó a dejar que su hija le practicara una autopsia porque había descubierto la nota de despedida de Imna. Así es, la hermana que los 4 chicos se habían esforzado por encontrar estaba muerta. Extrañamente, el cuerpo estaba deformado hasta el punto de ser
Irreconocible, no parecía que se hubiera quitado la vida. La conclusión del médico fue que se había caído de una montaña alta y su cabeza había golpeado una roca. Había un detalle aquí. Seulzi vio que las uñas de los pies de Imna estaban pintadas de amarillo. A la mañana siguiente, en la escuela, Seulzi estaba constantemente en un estado de inquietud, pensando, una y otra vez, cómo podría haber tal coincidencia en el mundo. Las uñas de los pies de Soo-jin también estaban pintadas de amarillo. Los estudiantes estaban zumbando, si la muerte de Imna fue una autodestrucción o un asesinato, y algunos incluso sospechaban que Hayi fue quien mató a su hermana. Seulzi se enojó al escuchar esto. Ella directamente les tiró pelotas repetidamente. Justo en ese momento, An-ra se acercó y le susurró un secreto. El teléfono de su papá todavía estaba en posesión de Hayi. Por otro lado, debido a la reciente serie de incidentes en la escuela, para asegurar la tasa de admisión universitaria, además del hecho de que las mejores estudiantes de la escuela, Seulzi y Hayi, estaban involucradas en el caso. El maestro de aula decidió apoyar a Choi Yeon, pero el requisito previo era que no podía pasar nada. Choi Yeon no necesitó pensarlo dos veces y aceptó. Fue a la sala de cámaras, vio que estaba desierta, y abrió ansiosamente el vídeo de hace 2 años. En ese momento, era un día antes del examen, y ella se coló en el aula, luego se sentó en el asiento de Hayi y comenzó a complacerse a sí misma. Después de todo, ella siempre era la segunda mejor, solo podía hacer esto. De repente, entró una luz desde afuera. Choi Yeon se asustó y rápidamente se acostó. Afortunadamente, la persona que entró no la notó. Se levantó y se apresuró a esconderse, pero accidentalmente vio a Imna y al maestro que preparó el examen en la habitación. Choi Yeon estaba aterrorizada y se cubrió la boca, sin atreverse a hacer ningún ruido, pero por curiosidad, aún miró por la rendija de la puerta. Esta escena fue grabada claramente por la cámara, por lo que quería eliminar esta parte. Casualmente, esta acción suya fue captada por Jerry, haciendo que el corazón de Choi Yeon diera un vuelco. Al mismo tiempo, Hayi corría por su vida en el bosque, luego fue jalada hacia atrás por la mano de alguien. 4. Defensa propia, Hayi atacó violentamente a la otra persona, hasta que se dio cuenta de que era su hermana. También se despertó de la pesadilla, sobresaltada. En ese momento, Seulzi también vino a su casa. Hayi finalmente le contó a Seulzi la verdad. Ahora Seulzi creía que su papá era, como se rumoreaba, un maestro que tenía una relación inapropiada con una estudiante. Seulzi dijo que acababa de escuchar de Jerry que Hayi tenía el teléfono de su papá. Seulzi sospechaba cómo Hayi podría haber descifrado la contraseña, ya que ella misma lo había intentado todo y no podía desbloquearlo. Hayi dijo que la contraseña era la fecha en que Seulzi se perdió. Seulzi parecía impotente al escuchar esto. Hayi explicó que el teléfono se había perdido. Seulzi, enojada, comenzó a hurgar entre las cosas. Inesperadamente, Hayi de repente la abrazó por detrás. Durante todo este tiempo, siempre había pensado que su hermana podría matarla, pero en el sueño de anoche, ella misma había atacado a su hermana. Y en el sueño, al ver a su hermana muerta, podía estar extrañamente tranquila. Anteriormente, Hayi realmente esperaba que su hermana fuera arrestada por la policía, de esa manera, todos tendrían la oportunidad de vivir. Seulzi podía entender completamente que Hayi hizo todo esto para salvarla. Pero ante la repentina muerte de su hermana, Hayi todavía estaba increíblemente triste. Seulzi escuchó y abrazó a Hayi con fuerza, también se disculpó por desordenar la habitación. Por otro lado, aunque Jerry había borrado el vídeo de vigilancia de Choi Yeon de esa noche, estaba sorprendida. Claramente, sabía sobre la relación entre Seulzi y el papá de Seulzi desde hacía mucho tiempo, pero pudo contenerse y no decir nada. Al mismo tiempo, Seulzi de repente recordó el día en que fue acosada. Su hermana Soo-jin sugirió hacerse un tatuaje sobre la herida para cubrirla. Pero ella también tenía una cicatriz de quemadura en la pierna, exactamente igual que la herida en el cuerpo de Imna. En este momento, la mente de Seulzi estaba muy confundida, sospechando que Imna en realidad no estaba muerta. Intentó encontrar pistas útiles en la cuenta de redes sociales de Soo-jin, y efectivamente, encontró un centro de rehabilitación de drogas. Y la compañera de cuarto de Soo-jin le dijo que, después de que su condición mejoró, se había mudado a un motel llamado Magnolia. Por otro lado, Jerry y Choi Yeon, siguiendo la pista proporcionada por Beom-su, encontraron un trozo de papel debajo de la placa en el laboratorio. El contenido era una llave y el número de habitación 209. Esa noche, Seulzi fue al motel, quería encontrar la habitación 208, pero el dueño le dijo que el inquilino de la habitación 208 había fallecido hace un mes. Pero extrañamente, el alquiler y las deudas con los negocios de los alrededores fueron pagados por alguien que parecía un matón. Seulzi estaba a punto de irse cuando se topó con Jerry y Choi Yeon, que habían venido a investigar. Así, las 3 chicas abrieron la habitación 209 al lado de la habitación 208. Tan pronto como entraron en la habitación, descubrieron que las paredes estaban cubiertas de soluciones a problemas matemáticos difíciles, como una obra maestra perfecta de un loco. También había un diario cerrado con llave en el escritorio.
Seulzi abrió la cerradura con una ganzúa, igual que Imna había hecho en la oficina del profesor 2 años antes. Dentro del diario, Imna describía con detalle la muerte del padre de Seulzi, junto con un cartel de niño desaparecido. Desde antes hasta ahora, Imna siempre estuvo obsesionada con su padre, temiendo que la abandonara, y creía que la razón de todo provenía de su hermana menor. Imna también se asustaba al mirar los ojos oscuros y fríos de su hermana menor. La cara de Hayi siempre parecía burlarse de su hermana mayor porque parecía saberlo todo, lo que realmente atormentaba a Imna. La sensación de ser la hermana mayor pero sentirse inferior a su hermana menor era terrible para Imna. Siempre quiso derrotar a Hayi para recuperar el amor de su padre. Entonces, un día, el Sr. Tae-jun descubrió la relación entre Imna y el profesor Do-yuk. Sorprendentemente, no culpó a Imna en absoluto. En cambio, elogió a su hija, pero detrás de eso había planes oscuros y siniestros. El Sr. Tae-jun usó ese vídeo para amenazar al profesor Do-yuk, obligándolo a robar el próximo examen de admisión a la universidad para Imna. Además, el Sr. Tae-jun también descubrió que el profesor Do-yuk tenía una hija desaparecida y prometió ayudarlo a encontrarla. De vuelta en casa, el profesor Do-yuk no quería que su esposa siguiera buscando a Seulzi. Ella no entendía por qué, pero insistió en encontrar a la hija de su marido de una relación anterior. En ese momento, salió enfadada de la casa y chocó accidentalmente con Imna, dejando caer el cartel de niño desaparecido, que es como Imna lo consiguió. Al día siguiente, la señora Yeon fue inesperadamente destituida del comité del examen de admisión a la universidad porque fue acusada de romper el acuerdo de confidencialidad. Era seguro que el Sr. Tae-jun estaba involucrado. La persona que la reemplazó no fue otra que el profesor Do-yuk. Mientras se dirigía al comité del examen, recibió un mensaje del Sr. Tae-jun reveló que había encontrado a su hija desaparecida. El profesor Do-yuk intentó salir del coche, pero fue detenido de inmediato por los miembros del comité. Cuando llegó, el Sr. Tae-jun continuó enviándole el vídeo íntimo con Imna al profesor Do-yuk, junto con una amenaza de que su hija probablemente no querría ver esto, ¿verdad? En este punto, el profesor Do-yuk ya no podía echarse atrás. Había comenzado a recorrer este camino, por lo que tenía que seguir adelante. Mientras el comité del examen estaba discutiendo, el profesor Do-yuk intentó memorizar las preguntas más difíciles. Después, fue al baño, las escribió en un trozo de papel, lo metió en un recipiente de plástico y luego se lo tragó todo para pasar desapercibido. Afuera, el profesor Do-yuk se derrumbó por el insoportable dolor en el estómago. Inmediatamente, fue llevado al hospital del Sr. Tae-jun. Aquí, el Sr. Tae-jun había preparado todo de acuerdo con el plan original. Realizó una cirugía para extraer el examen del estómago del profesor Do-yuk. Es más, la asistente no era otra que su hija, Imna. De vuelta en el presente, la ceremonia de entierro de Imna estaba a punto de tener lugar. En este momento, Hayi se fue a la morgue. Al ver esto, Seulzi la siguió. Allí, Seulzi dijo que ese cuerpo no era el de Imna, que ella lo sabía, y que si la pierna de su hermana mayor tenía una cicatriz como esa. Esa era su hermana mayor, Soo-jin, del orfanato. Después de que murió, nadie se molestó en buscar su cuerpo, por lo que fue llevada al hospital. De su padre, y lo que es más, Soo-jin vivía justo al lado de su hermana mayor. Aún sabiendo esto, Hayi empujó el cuerpo de Soo-jin al crematorio para reemplazar a su hermana. Creía que si el plan de su padre era hacer que Imna pareciera muerta, entonces simplemente se le debería permitir seguir cometiendo más pecados. Si arruinamos el funeral de Imna, mi padre definitivamente ideará otro plan. Por ahora, tenemos que mantener en secreto que sabemos la verdad. Seulzi también reveló que había leído todo el diario de Imna. Escribió muy específicamente sobre la muerte del padre de Seulzi, por lo que necesitaba encontrar pruebas. Al oír esto, Hayi tuvo que ayudar a Seulzi a hacerlo. Disfrazó a Seulzi de miembro del personal médico y le dio una tarjeta de acceso a la oficina de su padre. Inmediatamente después, Hayi fue a la sala de vigilancia del hospital para apagar las cámaras que grababan a Seulzi. Al mismo tiempo, el guardia de seguridad entró y reconoció a Hayi. Ella inventó la excusa de que su madre le había dicho que apagara todas las cámaras para que los invitados VIP no fueran vistos, hasta que terminara la ceremonia de entierro de su hermana. Después de terminar, Hayi regresó inmediatamente al funeral de Imna. Por su parte, Seulzi había entrado en la oficina del Sr. Tae-jun. Allí, vio un control remoto. Lo presionó y apareció una puerta de vidrio transparente, permitiendo una vista hacia abajo. En ese momento, Seulzi recordó de repente lo que Imna había escrito en su diario. La habitación de abajo era donde Imna resolvía las preguntas tomadas del estómago del profesor Do-yuk, mientras que arriba, el Sr. Tae-jun supervisaba. En ese momento, Hayi entró inesperadamente, por lo que Imna escondió inmediatamente las preguntas. Hayi se ofreció a ayudar a su hermana con la tarea, pero Imna se enfadó mucho y echó repetidamente a su hermana menor. Al ver a su padre observando desde arriba, Imna se dijo a sí misma que no debía llorar, porque él nunca daría regalos a los niños así. Inmediatamente después, Seulzi le envió un mensaje de texto a Hayi, preguntándole si había algún regalo que Imna quisiera recibir. Hayi pensó que se parecía mucho a su padre, así que prestaba atención a los aniversarios, como Navidad o cumpleaños. En este instante,
Había muchos CD organizados por fecha. Seulzi sacó uno para mirarlo. Se quedó atónita al ver que estos CD estaban impresos con imágenes de rayos X de pacientes. Luego buscó uno anterior a la fecha del examen de admisión a la universidad del año pasado, que también era el día en que murió su padre. Seulzi se horrorizó al ver que dentro había una radiografía de su padre, que aún tenía la huella del recipiente de plástico que contenía las preguntas del examen. Seulzi reprodujo este CD. Fue aún más asqueroso cuando resultó ser la canción favorita de Imna. Era una especie de enfermedad que el Sr. Tae-jun había creado. Parecía querer burlarse del cuerpo de la persona que había asesinado. Seulzi ahora estaba verdaderamente llena de un odio extremo hacia ese hombre. Inmediatamente, Seulzi agarró un cuchillo con la intención de apuñalar a este hombre enfermo, pero antes de que pudiera actuar, su madrastra de repente la detuvo. Antes de eso, ella ya lo sabía todo. Le pareció extraño que Imna siguiera rondando su casa, y además, estaban esas cartas enviadas a su marido, tan llenas de afecto. Después de que su marido muriera repentinamente, recibió muchas cartas sugerentes. Una persona anónima las envió, con contenido como "no quieres saber cómo murió tu marido", y más recientemente, esa persona reveló que Imna estaba muerta. De vuelta al presente, la madrastra no quería que Seulzi actuara de forma tan impulsiva, ya que ella también estaba buscando pruebas para incriminar al Sr. Tae-jun afuera. La madrastra le reveló a Seulzi que la había incriminado por robar medicamentos solo para obligarla a ceder, pero ¿cómo podía ceder con él? Al mismo tiempo, Seulzi vio que el superior también estaba aquí. Inmediatamente fue a hablar con él. Seulzi preguntó: «Sabes que la persona de dentro es Soo-jin, ¿verdad? Sé que pagaste por su habitación y sus deudas». Él admitió que había venido a despedir a Soo-jin. Ser llevada en un coche fúnebre lleno de flores también era bueno, y que debería intentar pensar de forma positiva. Pero en realidad, vino aquí porque tenía un trato con el Sr. Tae-jun, sabiendo todo lo que había detrás. Inmediatamente después, Seulzi le mostró la radiografía de su padre a la madre abogada de Choi Yeon, pero ella dijo que aún no podía usarse como prueba. Puedes pensar que lo que hay dentro es el examen de admisión a la universidad, pero tu padre no murió por ser abierto para sacarlo. Dirán que fue negligencia médica por no informar claramente a la familia sobre la condición del paciente. Hay muy poca base para acusarlo de asesinato. El quirófano no tiene cámaras de seguridad, por lo que Imna tendría que testificar, pero desafortunadamente, la última testigo ya no está en este mundo. Inmediatamente después, la madrastra de Seulzi sacó las cartas que la persona misteriosa había enviado. Dijo que esta persona sabía sobre la relación de Imna con su marido desde el principio, y esta persona podría haber estado en el quirófano o en el área donde se preparaba el examen. Choi Yeon estaba a punto de levantarse y admitir que ella las había enviado todas, pero su madre la detuvo de inmediato. Dijo que incluso si encontraran al remitente, sería muy difícil convencerlos de que testificaran en la corte. De vuelta en casa, Choi Yeon sabía muy bien que a su madre no le importaban estas demandas médicas poco rentables, pero aún así trataba de aparentar ser una buena abogada. También con su hijo, su madre siempre parecía ser una buena y responsable madre. ¿No tienes curiosidad por saber por qué sé sobre el profesor Do-yook e Imna? Ese día, fui a la escuela a masturbarme, porque sentía que estaría menos ansiosa si me masturbaba en el aula antes del examen, y entonces vi accidentalmente al profesor Do-yook e Imna. Realmente quería contárselo a alguien, pero temía que la gente preguntara por qué estaba en la escuela a esa hora. Solo quería que Hae-yi fracasara estrepitosamente. Si no fuera por ella, yo habría sido la primera. Cuando conocí a Imna en el festival, también le dije que lo sabía todo. Si ella no lo contaba, yo lo haría, pero entonces murió en ese momento. La madre de Choi Yeon dijo que la muerte de Imna no tenía nada que ver con ella, y tampoco la del profesor Do-yook. Ella no tendría que ir a la corte en absoluto y no debía decir una palabra a nadie. Mientras tanto, Jerry estaba vendiendo drogas a una mujer en un bar de karaoke. Después de recibir el dinero, fue inmediatamente a un vendedor ambulante. Al mismo tiempo, el superior también estaba allí. Jerry sacó una unidad USB de su bolsillo que contenía una grabación de la conversación de Seulzi. Los dos estaban discutiendo usarla para negociar con el Sr. Tae-jun por algo de dinero. Jerry se la dio al superior para que pudiera ir a reunirse con él. Poco tiempo después, el superior y el Sr. Tae-jun estaban en el punto de encuentro. Él le entregó la unidad USB al Sr. Tae-jun y exigió que cumpliera su promesa anterior. A lo lejos, Seulzi estaba observando secretamente a los dos. Hae-yi también apareció inesperadamente, así que inmediatamente jaló a Seulzi para esconderse, temiendo ser descubiertas. Inmediatamente después, Seulzi le reveló a Hae-yi que lo que había dicho antes era mentira. Antes, ella había llamado a Hae-yi y le había dicho que había encontrado un pedazo roto en el diario de Imna. Imna había grabado un vídeo en el quirófano. Necesitamos encontrarlo antes de que caiga en manos de tu padre. En ese momento, Seulzi sabía muy bien que Jerry estaba detrás de ella escuchando a escondidas, así que mintió de esa manera. Ahora que el Sr. Tae-jun había mordido el anzuelo, Seulzi quería explotar esa debilidad. Al mismo tiempo, realmente quería que Hae-yi la ayudara con esto.
Al día siguiente, las dos fueron a la oficina del Sr. Tae-Jun. Seulzi interpretaría el papel, buscando el vídeo que Imna había grabado. Y Hae-yi estaría arriba. Para filmar a Seulchi. Hae-yi también colocó cámaras en todas partes donde su padre podría ir, desde su oficina en el hospital hasta el coche que conducía. Aún más astutamente, había colocado en secreto una cámara en el collar del perro. Hae-yi lo abrió para verlo, y dentro había una conversación entre sus padres. Aquí, Hae-yi se enteró de que su hermana mayor Imna aún no estaba muerta y estaba siendo encerrada por su padre en algún lugar. También se enteró de que mañana su madre iría allí a visitarla. Inmediatamente después, Hae-yi y Seulzi se reunieron con Choi Yeon para pedirle prestado su coche. Mañana, las dos seguirían a la madre de Hae-yi para ver dónde estaba Imna. Al mismo tiempo, Hae-yi quería que Choi Yeon le enviara un mensaje a su madre. Mañana, Imna podría testificar en la corte. A primera hora de la mañana siguiente, Hae-yi y Seulzi partieron para seguir a su madre. Ella se fue muy lejos fuera de la ciudad, lo que las puso a ambas extremadamente nerviosas. Al mismo tiempo, el juicio del Sr. Tae-Jun también estaba teniendo lugar. La madre de Choi Yeon dijo que el día en que murió el Sr. Do-yuk, había un testigo con el Sr. Tae-Jun en el quirófano. No podemos revelarlo de antemano para garantizar la seguridad del testigo. Después de oír esto, el juez aceptó al nuevo testigo y aplazó el juicio por unos minutos. Mientras tanto, el Sr. Tae-Jun no mostró ninguna señal de estar preocupado. Por su parte, la madre de Hae-yi inesperadamente fue a un orfanato. Al llegar aquí, ambas se dieron cuenta de que habían sido engañadas y que Imna no podía estar aquí. Seulzi inmediatamente informó a su madrastra que no podía traer a Imna, mientras que Hae-yi estaba extremadamente molesta por haber sido engañada. Cuando las dos regresaron, el juicio del Sr. Tae-Jun acababa de terminar. Debido a que no había ningún testigo, fue declarado no culpable. Seulzi entonces le contó todo a su madrastra, y sintió que la madre de Hae-yi parecía estar burlándose de ella cuando tomaba fotografías con los huérfanos. La madrastra inmediatamente dijo que parecía que estaba confiando demasiado en Hae-yi y que parecían saber sobre su plan de antemano. A lo largo del juicio, el Sr. Tae-Jun no mostró ninguna inquietud en absoluto, como si supiera que nunca podrían traer a Imna. Pero Seulzi todavía confiaba de todo corazón en su amiga Hae-yi. Por su parte, el Sr. Tae-Jun llevó a Hae-yi a algún lugar que no era el camino a casa, y luego le mostró a su hija un vídeo, habiendo colocado en secreto una cámara en el coche de la madrastra de Seulzi de antemano. En él, ella cuestionaba, ¿por qué estaba Imna en el quirófano? El Sr. Tae-Jun solo necesitaba darle las preguntas del examen. Justo en ese momento, el coche inesperadamente perdió el control y se estrelló directamente contra un coche estacionado al lado de la carretera. Afortunadamente, ninguna de las dos resultó herida. Al presenciar esta escena a través de la cámara, Hae-yi se sintió muy angustiada, y por supuesto la persona que quería asesinar a Seulzi y a su madre no era otro que el Sr. Tae-Jun. Él le preguntó a Hae-yi, ¿quieres saber por qué tu hermana estaba en el quirófano ese día? Luego llevó a Hae-yi al lugar donde Imna estaba siendo retenida, una casa aislada en lo profundo del bosque. Aquí, Hae-yi se quedó atónita al ver a Imna en este estado. Estaba como una lunática y no recordaba a nadie. Hae-yi sacó a su hermana Imna afuera, pero la alarma de la puerta seguía sonando continuamente, lo que puso a Imna muy nerviosa. Hae-yi inmediatamente le preguntó al Sr. Tae-Jun qué le había hecho a su hermana, pero él dijo que no había hecho nada y que debía preguntarle eso a su hermana. Luego le dijo a Hae-yi que la persona que mató al profesor Do-yuk fue Imna. En el quirófano, Imna le había inyectado un fármaco que le hizo dejar de respirar. Imna quería complacer a su padre y pensó que hacerlo lo haría feliz. Hae-yi dijo que estaba mintiendo y que no creía que Imna hiciera tal cosa. Inmediatamente dijo que si realmente había imágenes de la cámara en el quirófano, le gustaría mucho que ella las viera, para que también pudiera probar su inocencia. Estaba demasiado cansado de las cosas que su hermana había causado, e Imna también estaba demasiado cansada, así que le había ayudado a borrar algunos de sus recuerdos. En respuesta, Hae-yi dijo que no debería decir que había trabajado tan duro para su hermana, y que simplemente no podía aceptar el hecho de que había dado a luz a una hija fallida. El señor Tae-Jun, furioso, agarró a Hae-yi y la empotró contra la pared, diciéndole que él estaba haciendo todo eso por ella. No quería que las porquerías que había hecho su hermana echaran a perder todo el esfuerzo que ella había puesto durante tanto tiempo. Hae-yi esbozó una sonrisa desdeñosa ante esas palabras, y luego respondió que ella era diferente de Imna, y que se convertiría en la hija de la que su padre podría estar orgulloso. Por otro lado, el mecánico descubrió que el neumático no se había desgastado de forma natural, y que alguien lo había rajado intencionadamente. La madrastra sabía quién lo había hecho, pero ocultó esto a Seulzi. Reveló que los neumáticos eran viejos y simplemente se habían desinflado, y que sabía que este coche ya no era seguro, así que quería deshacerse de él. Al día siguiente, Seulzi no vio a Hae-yi en la escuela, así que le preguntó al profesor. El profesor dijo que Hae-yi estaba enferma, por lo que no podía asistir a la escuela temporalmente. Seulzi sintió que algo andaba mal, así que llamó a Hae-yi, pero no hubo respuesta. Fue a los lugares a los que ambas solían ir, pero no vio a Hae-yi en ninguna parte. Seulzi incluso fue a su casa y llamó a la puerta,
pero nadie respondió. Inmediatamente después, fue al hospital a buscar a Hae-yi, pero el personal médico la detuvo. Choi Yeon abrió la puerta y Seul-ji vio a Hae-yi estudiando en grupo allí, pero todos actuaron con frialdad y la ignoraron. Poco tiempo después, Seul-ji corrió feliz cuando vio que Hae-yi bajaba, pero ella le dijo que no se acercara. Hae-yi parecía haberse convertido en una persona diferente. Mientras tanto, Seul-ji siguió preguntando por ella cuando escuchó que su mejor amiga estaba enferma. En respuesta, Hae-yi dijo: ¿Cómo obtuviste el primer lugar con ese cerebro terrible? ¿No entiendes por qué soy amiga tuya? Desde el principio, lo sabía todo sobre Imna. El problema que resolvió el día anterior apareció en el examen de admisión a la universidad. Cuando vi tu nombre en el expediente de Imna, estuve aún más segura de que el profesor Doyuk le había dado en secreto las preguntas del examen. Y tu traslado de escuelas fue el precio de este trato. ¿Sabes lo feliz que me hizo ver que mi padre te veía como una espina en su costado y te atormentaba? ¿De verdad pensaste que estaba de tu lado? Piénsalo bien, desde vender drogas hasta robar el teléfono del profesor Doyuk, lo hice todo yo, no mi padre. Hubo momentos ocasionalmente peligrosos que me hicieron temer que lo descubrieras, pero afortunadamente eres demasiado fácil de engañar, pero de todos modos, gracias por hacerme muy feliz. Tu familia jamás podrá vencer a la mía, así que no vuelvas a buscar a Imna. Seul-ji quedó completamente pasmada con lo que dijo Hae-yi, pero no sabía que todo era mentira. Hae-yi lo hizo para desanimar a Seul-ji y que dejara de insistir, porque si seguía enfrentándose a su padre, Seul-ji correría mucho peligro. Pasaron muchos días y Seul-ji tuvo que estudiar para sus exámenes finales. Justo en esa época, se le acabó la medicación y no lograba concentrarse. Seul-ji decidió dejar de tomarla por completo. Tenía que enfrentarse a la realidad de sus verdaderas capacidades y su ambición de entrar a la facultad de medicina empezó a desvanecerse. Ese día, los exámenes finales se llevaron a cabo y Seul-ji estaba empapada en sudor por la presión. Como no estaba tomando la medicación, le costó muchísimo responder las preguntas. Los resultados de este examen trajeron muchas sorpresas. Seul-ji bajó al puesto 20, Hae-yi cayó al quinto lugar, y lo más sorprendente es que Choi Yeon saltó al primer lugar. Mientras el Sr. Tae-jun quemaba el expediente y el diario de Imna, Hae-yi le mostró a su papá la clasificación del examen reciente. Se disculpó por no haber sacado el primer lugar, pero a él ya no le importaba. Para sorpresa de todos, ella le pidió a su papá que la convirtiera en Imna. Quería que su papá le consiguiera las preguntas súper difíciles para el examen de admisión a la universidad. Cuando Seul-ji llegó a casa, vio que su madrastra había comprado un coche nuevo, y sintió desconfianza. Descubrió que ella había renunciado a demandar al Sr. Tae-jun. Seul-ji, furiosa, fue corriendo a su habitación a buscar, pero no encontró el contrato del seguro. Se imaginó que su madrastra había hecho un trato con el Sr. Tae-jun. Su madrastra le dijo que estaba muy cansada y que ya no quería llevarse más decepciones con el padre de Seul-ji, pero Seul-ji seguía pensando que, desde el principio, lo había hecho todo por la plata. Choi Yeon estaba súper emocionada por haber quedado en primer lugar esta vez. Por fin le había ganado a Hae-yi después de años de quedar segunda. Enseguida, su mamá le pidió a Choi Yeon que la acompañara al templo a rezar para que le fuera bien en el examen de admisión a la universidad que se acercaba. Pero Choi Yeon no era nada supersticiosa, porque había una razón detrás de ese resultado increíble. Esa noche, Jerry se encontró con el veterano para comprar la droga milagrosa. Allí, le contó sobre las posiciones del examen reciente. Al veterano no le sorprendió mucho escuchar que Choi Yeon había llegado al primer lugar, porque ella había estado comprándole la droga milagrosa en secreto desde hacía tiempo. Mientras tanto, Seul-ji, con una piedra en la mano, fue al columbario de Imna. De repente, rompió la vitrina de un golpe para sacar las cenizas. Al instante, los guardias de seguridad la encontraron y la arrestaron. Un rato después, apareció el Sr. Tae-jun. Seul-ji lo desafió a que la demandara. Él no quería más problemas, así que le hizo una oferta. El Sr. Tae-jun prometió ayudar a Seul-ji a conseguir las preguntas difíciles para el examen de admisión a la universidad. En realidad, planeaba usar a Seul-ji para ayudar a Hae-yi a lograrlo. Esa noche, Seul-ji se encontró con Hae-yi después de haberla estado evitando durante días. Allí, Seul-ji le reveló que su papá le había dicho que le daría las preguntas súper difíciles. Hae-yi quería que su amiga rechazara esa oferta, pero Seul-ji quería saber por qué. Hae-yi no dijo ni una palabra, lo que enfureció mucho a Seul-ji. De pronto, Seul-ji se subió a un trampolín para saltar, a pesar de no saber nadar. Frente a la cara de pánico de Hae-yi se tiró de inmediato para salvar a su amiga. Después de llegar a la orilla, Hae-yi tuvo que hacerle RCP a Seul-ji, y entonces ella volvió a despertar. Seul-ji sonrió, sabiendo que aún era importante para Hae-yi. Ella también sabía perfectamente que Hae-yi había arruinado el examen final a propósito y le había pedido a su papá las preguntas súper difíciles, porque así era como Hae-yi podía vengarse de su papá. En respuesta, Hae-yi dijo: «Si lo sabes, entonces ¿por qué sigues queriendo las preguntas difíciles?». Seul-ji respondió que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Hae-yi quería arruinar su propia vida solo para fastidiar a su papá. «Sigue mirándome por encima del hombro como siempre, úsame para conseguir las preguntas súper difíciles».
Esta es la única manera de conseguir las preguntas y las pruebas para incriminarlo. De vuelta en casa, Hai le preguntó directamente a su papá si era verdad que le daría las preguntas difíciles a Seulzi. No dudó en confesar que quería usar a Seulzi como un escalón para Hai. El Sr. Tae-jun estaba seguro de que Seulzi aceptaría la oferta sin pensarlo dos veces, porque cualquiera querría ir a la universidad para tener la oportunidad de cambiar su vida. Hai le exigió a su papá que le explicara el plan al detalle y que reuniera todas las pruebas. Si el robo de las preguntas del examen salía a la luz, Seulzi sería la única en pagar el pato. Al día siguiente, Seulzi se reunió con el Sr. Tae-jun porque había aceptado la oferta. Él le entregó un expediente con información sobre un profesor de la escuela, alguien que formaba parte del comité del examen de admisión a la universidad. Dentro había pruebas de que había aceptado sobornos. Esto sería una prueba de su sinceridad en esta colaboración. De inmediato, Seulzi fue a ver al profesor y le mostró el expediente. Al mismo tiempo, la gente del Sr. Tae-jun les estaba sacando fotos a escondidas a los dos. El profesor miró lo que había dentro, completamente atónito. Inmediatamente le preguntó a Seulzi qué era lo que realmente quería. Ese día, Choi Yeon tenía una entrevista en la universidad a la que quería entrar. En ese momento, Choi Yeon estaba súper tensa y nerviosa, así que tuvo que ir al baño para relajarse. Los gemidos eran tan fuertes que la gente de afuera podía oírlos y empezaron a reírse. Después de lidiar con eso, Choi Yeon corrió a la sala de entrevistas, con la ropa desarreglada, lo que sorprendió al examinador. Al día siguiente, Seulzi estaba repartiendo las solicitudes de admisión a la universidad a los estudiantes de su clase. En ese momento, Hai no estaba, así que Seulzi fue a su pupitre para dejársela. Allí, se sorprendió al ver una nota de Hai que decía faltan 92 días, cuando el examen de admisión a la universidad era en 70 días, lo que la dejó pensando. Más tarde, Choi Yeon recibió los resultados de su entrevista, y no había pasado. Choi Yeon no entendía por qué, si se había relajado y estaba usando la droga, seguía sin poder aprobar. Se preguntó si la droga del veterano era falsa. Mientras tanto, Jerry recibió un mensaje de texto pidiendo la droga milagrosa. Como era tan curiosa, después de dejar la droga milagrosa en el punto de encuentro, Jerry se escondió para ver quién la recogía. Un rato después, Choi Yeon llegó para recogerla y Jerry la pilló con las manos en la masa. Jerry le arrebató la droga milagrosa, lo que enfureció muchísimo a Choi Yeon. Choi Yeon inmediatamente empezó a insultar a Jerry, llamándola chica de bar. Últimamente, una foto de Jerry tomada en un bar también estaba circulando en las redes sociales. Jerry, furiosa, le preguntó a Choi Yeon si ella era la que había difundido el rumor. Choi Yeon respondió: «Yo no vivo exponiendo los secretos de los demás como tú». Jerry le advirtió a Choi Yeon que no se creyera que iba a poder ganarle a Hai. «Si quieres que tu secreto de las clases particulares siga a salvo, mejor cállate la boca». Al mismo tiempo, Seulzi también estaba allí y quería saber de qué secreto estaban hablando, pero ninguna de las dos soltó prenda. De vuelta en clase, Seulzi vio un montón de pelos de perro en las piernas de Choi Yeon. Curiosa, fue a la casa de Choi Yeon esa noche. Allí, Seulzi se sorprendió al ver al perro de Hai en la casa de Choi Yeon. Preguntó, y Choi Yeon reveló que Hai le había prometido darle clases particulares en secreto con la condición de que cuidara de su perro. Juntando todas las cosas raras que Hai había estado haciendo últimamente, Seulzi sintió que algo no cuadraba, así que corrió a la piscina donde su amiga Hai solía pasar el rato. Allí, Seulzi vio a Hai parada en el trampolín. Pensó que Hai iba a hacer alguna locura, pero no, Hai bajó lentamente, para alivio de Seulzi. Como sabía que su papá siempre la estaba vigilando, Hai no le dijo nada a Seulzi, sino que escribió en el vidrio: «Cambiemos al plan B». Antes, Hai se había dado cuenta de que su papá tramaba algo más, algo que no era tan simple como el robo del examen del año pasado. Aparte del profesor sobornado, también había enviado a un miembro del personal médico. Al darse cuenta de que el plan tenía pocas chances de funcionar, Hai le dijo a Seulzi que se retirara, que ella quería hacer el resto sola. La razón por la que Hai le envió el perro a Choi Yeon era porque sabía que su papá había puesto una cámara de rastreo en el collar, y la nota de los 92 días era la fecha de los resultados de este plan. Hai no necesitaba las preguntas difíciles para aprobar fácilmente el examen de admisión a la universidad por sus propios méritos, pero esas preguntas eran clave para incriminar a su padre. Hai también reveló que las pastillas que le había dado a Seulzi antes eran solo vitaminas. Al escuchar esto, a Seulzi se le dibujó una sonrisa de felicidad en la cara. Ese día, Seulzi se encontró inesperadamente con el veterano. Ella sabía que él había sido quien rajó las llantas del coche de su madrastra. Él también admitió haberlo hecho porque el Sr. Tae-jun le había prometido pagarle un montón de plata. Allí, Seulzi le propuso un trato que le ayudaría a ganar una fortuna: vender las preguntas del examen de admisión a la universidad a padres adinerados. Esa misma noche, el veterano los contactó, y solo con el depósito para comprar las preguntas, volvió con una bolsa llena de billetes. Un día antes del examen de admisión a la universidad, el profesor que había sido sobornado por él, Sr. Tae-jun, tenía las preguntas en su poder. Mientras jugaba al fútbol,
fingió lesionarse y lo llevaron al consultorio médico del comité. Una vez dentro, le dio las preguntas al miembro del personal médico, que era la persona que el Sr. Tae-hun había infiltrado. Siguiendo las órdenes del Sr. Tae-hun, ella cambió a un plan diferente del que el profesor no sabía nada. Ella le hizo una herida de verdad en la pierna al profesor y les dijo a los miembros del comité que llamaran al hospital para que trajeran analgésicos. Un rato después, el Sr. Tae-hun le llevó los analgésicos al comité. La miembro del personal médico deslizó las preguntas robadas en su bolsillo. De camino de vuelta, el Sr. Tae-hun le dijo al chofer que fuera más rápido. Sorpresa. La gente que iba en el coche en realidad eran el veterano y Jerry, que habían robado el coche antes. Después de llevar al Sr. Tae-hun a una zona apartada, el veterano lo obligó a bajarse del coche, y en ese momento, Hae apareció de repente. El veterano le dijo a Seulzi que sacara las preguntas del examen del bolsillo del Sr. Tae-hun, mientras que Hae no paraba de decirle a Seulzi que le diera las preguntas. Después de pensarlo un momento, Seulzi de repente se las tragó todas. Hae se acercó lentamente, se disculpó y luego drogó a Seulzi. Inmediatamente, llevaron a Seulzi al hospital del Sr. Tae-hun, pero él no quería operarla para sacarlas. Llegados a este punto, Hae tuvo que operar ella misma para extraer las preguntas del examen. Un rato después, logró sacarlas. Hae ni siquiera había terminado de leerlas cuando el veterano se las arrebató. Afuera, había muchos padres esperando para conseguir las preguntas para sus hijos, incluyendo a Choi Yeon y Jerry. Adentro, el Sr. Tae-hun ahora le daba a Hae las preguntas del examen de verdad, las que el veterano se acababa de llevar eran falsas. Él lo sabía todo de antemano y se había preparado hasta este punto. Al día siguiente, se llevó a cabo el examen de admisión a la universidad. Jerry y Choi Yeon se quedaron de piedra porque las preguntas que habían comprado eran completamente diferentes a las del examen real. Mientras tanto, Hae no necesitaba esas preguntas, e igualmente le fue genial en el examen. Mientras tanto, Seulzi se despertó en el hospital. Para ese entonces, el examen de admisión a la universidad ya había terminado, y ella se lo había perdido. Pasaron 3 semanas y salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Como era de esperar, Hae sacó la máxima puntuación en todas las materias. Había un montón de periodistas esperando para entrevistarla. Justo en ese momento, Seulzi entró al aula, aturdida, luego hizo las maletas y se fue, para asombro de todos. Esa noche, Hae fue a la casa secreta donde tenían encerrada a Imna y le dijo a su hermana, «Vamos al jardín de infancia». Hae le lavó la cara a Imna, tal como lo había hecho por ella cuando era pequeña. Sorprendentemente, le puso un chaleco salvavidas y un gorro de lana a Imna. Acto seguido, las dos salieron al balcón, donde Hae había colocado una cámara para transmitir la escena en vivo. Hae abrazó a su hermana y luego saltó al río profundo. Al mismo tiempo, el Sr. Tae-hun estaba dando una entrevista en la cadena de televisión. Todos los que estaban allí se quedaron boquiabiertos viendo el vídeo de Hae. La noticia de que Hae se había tirado al río también salió en directo por televisión. Durante toda esa noche, el equipo de rescate estuvo buscando a las víctimas. Al amanecer, el equipo de rescate encontró a una persona, pero era solo Imna, su hermana pequeña. J.I. seguía desaparecida. De pie en la orilla, Seulzi no podía evitar preocuparse por su mejor amiga, lloraba desconsoladamente y no paraba de llamar a Hae en vano. Seulzi realmente se arrepentía de no haber sabido antes el plan de Hae. Anteriormente, Hae había colocado una cámara en secreto en el quirófano. Todo quedó grabado, y el Sr. Tae-hun pasó a ser sospechoso de haber estado robando las preguntas del examen de admisión a la universidad durante los últimos 2 años. Además, también se sospechaba que había eliminado al profesor Do-yuk. La policía arrestó inmediatamente al Sr. Tae-hun para investigarlo. Los periodistas hicieron un montón de preguntas, pero él solo dijo una frase: «Te buscaré hasta que encuentre tu cuerpo». Habían pasado 6 meses, pero los reporteros y periodistas seguían yendo a la casa de Seulzi para hacerle entrevistas, pero ella se quedaba dentro y no se dejaba ver. Mientras tanto, la policía encontró un cuerpo que se decía era el de Hae, pero el Sr. Tae-hun no creía que fuera su hija. Yiri ahora se dedicaba a un trabajo honesto. Estaba trabajando a tiempo parcial en un restaurante y estaba pensando en qué haría después. Choi Yeon encontró la carrera adecuada para ella y entró a la facultad de Derecho. Estaba tan concentrada en sus estudios que no quería tener citas con nadie por ahora, aunque quizás le interesara a alguien. Al Sr. Tae-hun lo dejaron libre porque la policía no tenía pruebas suficientes para acusarlo. Todos los días, hiciera sol o lloviera, se plantaba frente a la casa de la mamá de Seulzi. Tenía muchas ganas de ver a Seulzi y quería saber si Hae seguía viva. Pasaron otros 6 meses volando, y Seulzi seguía estudiando diligentemente para el examen de admisión a la universidad que se acercaba, sin dejar de pensar en su amiga Hae. Un día antes del examen de admisión a la universidad, Seulzi escuchó que sonaba el timbre. Corrió a ver y encontró una caja de regalo allí. Dentro había un par de zapatos nuevos, un llavero que ella le había regalado a Hae y una foto de una playa lejana. Seulzi sonrió al ver estas cosas.
Sabía que su amiga Hai seguía viva, que estaba en esa playa, esperando a que su mejor amiga, Seulzi, se reuniera con ella. La película termina aquí. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta y suscríbete. Adiós y nos vemos en la próxima película.